porque ese sí es. Estamos al aire. Ojalá hayamos superado los problemas técnicos, compañeros, rarísimos, porque se contrató un internet especial, inalámbrico, y ese es el que no funciona. Hemos ido a un wifi local que tenemos aquí, bastante pequeño, no muy potente. Bueno, vamos a ver, ojalá que, aunque sea eso, funcione, porque parece que de afuera hay interferencia, ¿no? Cometimos un error. Hace unos 2 o 3 días que se publicó la invitación para este enlace, se dio la dirección. Es facilito poner un carro especial afuera, interfiriendo la señal de internet. Entonces ahora tenemos un wifi local, ojalá funcione. En todo caso, no sé a dónde me quedé, ya lo voy saludando como 10 veces. Pues nuevamente un abrazo a todas y a todos, a la gente tan linda que ha venido aquí, unas 30 personas, una sala pequeña, pero han venido de Francia, han venido de Nicaragua, bueno, compañeros nicaragüenses viendo aquí, que viva Nicaragua. Bienvenidas todas y todos. Y les decía, ¿no?, que esta es la forma de romper el cerco mediático. Hoy nos dominan, ya no, por favor, entendamos, con dictaduras militares, con invasiones. Basta tener un medio de comunicación, basta tener un Teleamazonas que vomita mentiras todos los días, pero escandalosas. ¿Pero quién es Teleamazonas? Es Fidel Lega. ¿Usted cree que están defendiendo su derecho a ser informado, el bienestar del país, o el billete de Fidel Lega, que me odia porque incluso tuvo que salir del país para eludir impuestos? Iba a la mitad del año a España para no pagar impuestos en Ecuador, porque conmigo tuvo que pagar impuestos. O Ecuavisa, dueña de Vistazo, ese Pasquín, ¿no?, que es el Econebot, o sea, son politiqueros. O El Comercio, El Universo, son los medios de la derecha. Eso es en toda América Latina, que debe tener una de las peores prensas del mundo. Porque aquí en Bélgica hay problemas con la prensa, en Estados Unidos hay problemas con la prensa, pero les aseguro que ni de lejos, son similares a los problemas de la prensa latinoamericana, donde esa prensa pertenece a la burguesía, no son periodistas sino activistas políticos, y además un nivel de profesionalismo y una falta de honestidad terrible, con las honrosas excepciones de siempre. Por ejemplo, un caso como el que tenemos, uno de los casos más escandalosos de corrupción de la historia del país. ¿Por qué? Además por la contradicción. Es como el pedófilo que se ha pasado hablando de defender a los niños, ha sido pedófilo. Hablaban de que donde ponían el dedo salía pus, y ese pus estaba en su dedo, porque han sido unos corruptos. El caso de corrupción que tenemos ahora, se descubre una empresa offshore, pero con los números de cuenta, con las propiedades que se han comprado, del mismísimo presidente de la República, aquel que quisieron presentar como el referente de honestidad, como el que iba a hacer una cirugía mayor a la corrupción, y el corrupto ha sido él. Y lo sabíamos, porque de la traición a la corrupción hay solo un pasito. Ambas cosas demuestran ausencia de valores. El que traiciona a sus principios, su gente, sus compañeros, es capaz de cualquier cosa. Entonces era cuestión de tiempo, como les dije, ¿no? Y se descubre esa corrupción y ni la publican los medios nacionales. Ya está saliendo en los medios internacionales. No van a poder escaparse. No van a poder escaparse. Sí me están escuchando bien, ¿no? Porque esto ha sucedido en Suiza. Los muebles que no negó Moreno, pero como nos cree idiota, dijo, no, sí recibí $20.000 en muebles antiguos, pero era para que se los tenga mi amigo, contó Patiño. Eso es lavado de dinero en Suiza, eso es gravísimo. En España, con el departamento en Alicante, que no es mío, ya vamos a ver si no es de él. Que diga pues que no lo conoce, que diga que no ha estado ahí. Cuando se abre ese departamento verán que hay remodelaciones para personas con discapacidad y movilización. Aquí hay delitos en Panamá, en Estados Unidos y obviamente en Ecuador. Entonces, esto no lo van a poder tapar. Pero cómo lo ha encubierto la prensa, cómo ha tratado de desviar la atención, cómo nos sacan un refrito, un show cada semana, un nuevo refrito del caso de Brecht. El caso de Brecht y Refinería del Pacífico, Pascuales Cuenca, el Poliducto, son 5 obras en que participó de Brecht dando coima. Pues a cada rato nos la unen, después nos la separan, que Refinería del Pacífico, que el otro, para tenernos entretenidos y desviar la atención. No se dejen engañar, cualquier cosa después de que abran la cuenta secreta de Moreno en Panamá, y verán todo lo que se va a descubrir. Manafort, el ex jefe de campaña, Paul Manafort, de Donald Trump, acaba de ser sentenciado a casi 4 años de prisión en Estados Unidos por tener empresas offshore con depósitos sin haber declarado impuestos, solo por evasión de impuestos, que para los gringos es gravísimo y para mí también. Para muchos latinoamericanos era su deporte nacional evadir impuestos y se creían sabidos. Eso en otros países es intolerable. Pero este caso de Moreno es más grave que el de Manafort. No solo son offshore, con plata no declarada, con propiedades no declaradas,
sino con dinero sucio, dinero de la corrupción. Lo de Manafort era con su plata, que no lo había declarado y no había pagado impuestos. Acá es con dinero sucio de la corrupción. Entendemos lo que es. Y esto lo ha querido tapar la prensa y no lo va a poder hacer. Este es el principio del fin de este gobierno corrupto, de ese farsante que se llama Lenín Voltaire Moreno García, la mayor farsa de la historia. Un tipo que casi 2 años sin hacer nada, un mediocre, nos ha tenido entretenidos con la lucha anticorrupción y el corrupto ha sido él, pero de forma descarada, de forma demasiado hipócrita, con empresas fantasma, con cuentas secretas, con compras de departamentos, carteras de cocodrilo, vajillas de lujo, para darse una vida de reyes con plata del pueblo ecuatoriano. Esto es intolerable, compañeros, y la prensa lo oculta y no lo va a poder ocultar. El mundo sí está reaccionando, la prensa internacional, nuestros migrantes en España, ya le están averiguando todas las cosas, en Estados Unidos, aquí va a haber juicios en Suiza, en España, en Panamá, Estados Unidos y por supuesto en Ecuador, pero ahí está todo cooptado. Pero es el principio del fin de esa gente. Ya lo está traicionando la gente, porque se dan cuenta que esto es indefendible, ya se le están abriendo, no saben ya qué hacer. O sea, no va a poder escaparse de algo tan contundente. Nunca he visto un caso de corrupción tan contundente. Aquí está, lo tienen en pantalla. El certificado de creación de la empresa INA Investment Corporation, en marzo del 2012, este certificado es de 2013, pero fue creado en marzo del 2012, por el propio hermano del presidente Lenín Moreno. A Jorge lo metieron preso porque dice que un tío hizo negocios con Odebrecht. Bueno, pues ya que se vaya preso Moreno. Yo creo que eso no es suficiente, cuidado. Pero de acuerdo a su lógica, debería irse preso. Pero aquí es diferente, porque esta empresa sí es de Moreno, ya se lo vamos a demostrar. De hecho, INA es por el nombre de sus 3 hijas, Irina, Cristina, Karina. Y vamos a ver de dónde han recibido plata y a quién ha ido esa plata. ¿A dónde ha ido esa plata? Entonces, mientras nosotros luchábamos contra la corrupción, esto para los que quieren hacer pasar mi disputa con Moreno como una pelea entre compadres, no, estamos enfrentando al traidor más grande de la historia del país. Traicionó la democracia, traicionó a su patria, traicionó a la revolución ciudadana. Y de traición a la corrupción hay solo un pasito, como les decía, porque ambas significan ausencia de valores. Desde el 2012, por lo menos, nos ha traicionado. Mientras nosotros luchábamos contra los paraísos fiscales, y esto no es show, no es cuento, ustedes saben que lo hemos hecho. En todos los foros hemos estado a la vanguardia mundial denunciando que la corrupción viene de los paraísos fiscales. Que ustedes pueden detectar la corrupción en el registro civil, un pícaro que cobra por hacer los trámites. Pueden detectar la corrupción en Pacifitel por los bypasses, el sobreprecio en una obra. ¿Cómo detectan una coima en una cuenta secreta en Andorra? O en Belice. O en tantos y tantos paraísos fiscales del mundo. ¿Cómo detectan eso? Entonces, mientras haya paraísos fiscales, va a haber evasión de impuestos, dinero sucio, va a haber corrupción. Hemos sido los heraldos, la vanguardia de la lucha contra paraísos fiscales a nivel mundial, y mientras tanto el propio vicepresidente nos engañaba. En el 2012, marzo del 2012, ya abrían una empresa offshore en Belice, paraíso fiscal de América del Sur, ex colonia británica. Y los documentos son contundentes, compañeros. Aquí está, abren la empresa y abren una cuenta, ya se las voy a mostrar, porque aquí está la clave, 100-4-10-71-378 del Balboa Bank, y la encargada de Balboa Bank, gerente de sucursal, Loreta Bermúdez de Guerra, pregunta, ¿no? Buenos días, señor Alemán. Alemán es el abogado panameño que le manejaba todos los trapos sucios a Moreno, a Macías, a Conto Patiño, ya vamos a ver quiénes son. Le dice, dándole seguimiento a la cuenta de creación, bueno, la letra está chiquita, ustedes la pueden ver, pero la siguiente pregunta, ¿para qué es? ¿Para qué es esta cuenta? Explíqueme, ¿no? Por si acaso, le decía que la última vez me olvidé mis lentes y tuve que prestarle los lentes a un compañero y se me han burlado mucho por esos lentes. Parece que no quedaban muy bien. Y lo peor es que sí tenía los lentes, me olvidé que los había tenido. Ese soy yo, desmemoriado. Bueno, y dice Alemán, el abogado de toda esta argolla en Panamá, hola Loreta, disculpa que no te hubiera contestado inmediato, pero estaba de viaje y regresé anoche. La nueva cuenta del Javier Macías, bajo INA Investment, está ahí, el mensaje, es para recibir, ustedes lo están viendo en pantalla, es para recibir pagos referentes al mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente. ¿Qué proyecto será? Lo que quiere Javier es diversificar las cuentas, tienen varias cuentas,
Pero el manejo en cuanto a recibo de transferencias o pagos a terceros se manejará de la misma manera que las otras cuentas. Desde el principio se va a descubrir mucho más. Ya nos están ayudando en Europa, en Estados Unidos. Para primera semana de abril tendremos datos mucho más contundentes de todo esto. Es posible que Javier venga a fin de mes y me gustaría tener esa cuenta ya abierta. Estamos claros, ¿no? InInvestment se crea en Belice y abre una cuenta en el Balboa Bank de Panamá. La encargada, Lorete de Guzmán, me parece que se llama, Bermúdez, le dice al abogado que está abriendo esa cuenta, ¿para qué es? Y textualmente dice para Javier Macías. Ya vamos a ver que Javier Macías es el que pasea en Europa con Moreno. Esto es indefendible, no va a poder tapar el sol con un dedo. Entonces, le contesta nuevamente Loret, dice, buenos días, señor Alemán. Estoy a la espera de los documentos del director en Belice. Es la cuenta, la empresa de Belice. Una vez tenga todo en orden, se procederá con la apertura. Y abren esta cuentita, que aquí pues está en la caja de Pandora, la clave de todas las corrupciones y corruptelas, ¿no? Abren esta cuentita, si me pasan la copia del libreto, que no sé quién se me la llevó, dónde la confundí, ¿ya? Por favor, todos tengan claro esto. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Pero si no hay que buscar más. ¿Qué se me hacen los locos? Tan solo que Fiscalía pida a Fiscalía panameña, Fiscalía ecuatoriana, que abra la cuenta 100-4-1071-378 a nombre de InInvestment Corp en el Balboa Bank de Panamá. Banco que fue cerrado hace 2 años por lavado de dinero y lo absorbió el Banco de Costa Rica. Pero obviamente los registros están ahí. Que abran la cuenta, se la repito, aquí no hay que buscar nada. Nunca he visto algo tan contundente. No tienen ni que investigar. Ordenen la apertura de la cuenta 100-4-1071-378 InInvestment Corporation, Balboa Bank de Panamá. Y veremos de dónde vino la plata y a dónde fue la plata. Les anticipo dónde vino la plata. La plata vino de comisiones ilegales a Conto Patiño, íntimo de Lenín Moreno, por ser lobista intermediario de Sinohydro. Sinohydro es una empresa china que ganó la construcción de Coca-Cola Sinclair. Pero no hay indicios de que Coca-Cola Sinclair haya tenido corrupción. Quiere decir que este tipo pidió la plata, probablemente para decir, están pidiendo coimas, denme la plata a mí, y se tragó esa plata. Y la depositó en Panamá también, 18 millones de dólares, Conto Patiño, intermediario de empresas. En este caso Sinohydro también es negociante de armas de larga trayectoria y amigo íntimo de Lenín Moreno, ¿no? Nosotros detectamos esos 18 millones porque ahí hay delito. Eso es ilegal, además que no declaró, no pagó impuestos. Detectamos eso en el 2015. Pregúntenle a Leonardo Orlando, ese extraordinario compañero que va a ganar la prefectura de Manabí. Empezamos a investigar con el SRI. Y cuando este tipo se entera, Moreno, de que estamos investigando, le dice a su hermano, ñaño, están investigando, sal de la empresa. Y Edwin Moreno manda una carta diciendo, borren mi nombre de InInvestment y pongan a esta pobre señora que está un día hasta el cuello, a María Auxiliadora Patiño. ¿Quién es María Auxiliadora Patiño? Pónganla como representante de InInvestment. ¿Quién es María Auxiliadora Patiño? La hija de Conto Patiño y esposa de Javier Macías. Los tres amigos íntimos, con la esposa también de Conto Patiño, de Moreno, a tal punto que han dado la vuelta a Europa, al mundo y todas esas cosas. Ya vamos a mostrar todo eso. Si estamos claros, se abre InInvestment, abren cuenta en Panamá, ¿no? Claramente de InInvestment, de Javier Macías metido ahí, amigo íntimo de Moreno. Se empieza a investigar de dónde vino la plata de Conto Patiño y Edwin Moreno dice, sáquenme de InInvestment, borren mi nombre. Pero ya era tarde, ya habían dejado huellas. Aquí están las compras de InInvestment, transferencias de la cuenta que les dije, 100-4-1071-378, Balboa Bank, por ejemplo, para comprarle los muebles a Moreno. Está en su pantalla, pueden revisar, la letra es pequeña lastimosamente, pero cómo viene la transferencia de esta cuenta a una tienda, si este es el audio, ¿no?, de muebles finos, antiguos, que le encanta a esa familia, porque son arribistas, se creen de abolengo, no lo son. Le encanta eso. Lo primero que hicieron al llegar a Carondelet, yo tenía decorada la residencia solo con productos nacionales, que alfombras de guano, que muebles de Zumbagua, todo lo cambiaron por muebles Luis XV.
No hay nada peor que los aspirantes de la burguesía. Ni la burguesía es tan nefasta como los aspirantes de la burguesía. ¿Te le gustan los muebles antiguos? Aquí está la transferencia de esa cuenta para los muebles, pagar en Suiza a una tienda. Aquí está el nombre, ya, es letra pequeña, pero aquí está el nombre. Para los muebles que fueron a la casa de Moreno. ¿Y saben lo que dijo Moreno? Moreno no negó esto. Pero como nos cree estúpidos, dijo que no, que son los muebles de Conto Patiño que pidió que se los guarde. ¿Quién puede creer una tontería así? Entonces esto ya está reconocido. Que con esa plata, dinero sucio, se compraron los muebles de la casa de Moreno y alfombras y esas cosas. Pero como si esto fuera poco, y acá están todas las pruebas, ya, también le compra un departamento en Alicante. Se lo compra Javier Macías con INA Investment, con la cuenta 100-74, 100-4, 10-71-378, 100-4, 10-71-378, Balboa Bank, a nombre de INA Investment. Le compra este departamento en Alicante a Emilio Torres Copado, español. Aquí están todos los datos del departamento, sabemos dónde queda, las fotos, ahí va a veranear Moreno con su familia. Ahora dice, yo no sé, ni me han contado, ni los conozco. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? ¿Dijo eso o no? Que yo no soy responsable de lo que haga mi hermano, esto lo hizo mi hermano con sus amigos, y yo ni conozco. Que diga pues que no conoce el departamento, que no ha estado ahí, y en realidad es de él el departamento. Acá están las transferencias que hizo INA Investment de esa cuenta para pagar el departamento. Hizo dos transferencias, una de $92.000 y otra de $41.000, ¿ya? Lo tienen en pantalla. Aquí está el departamento, señores, en Alicante. Mientras nuestra gente sin empleo, empleados públicos despedidos, este sinvergüenza, perdónenme la indignación, pero no hay otra palabra, este sinvergüenza, comprándose departamentos en Alicante, en la costa del Mediterráneo, en sitios exclusivos. Este es un sitio exclusivo donde solo van británicos de altísimo dinero, españoles de gran riqueza. Como este es arribista, ahí se compra el departamento y se lo compra Emilio Torres Copado. Pero dice, pero yo no sé nada, esto no ha sido mío, esto es mi hermano, yo no meto las manos al fuego por nadie. Emilio Torres Copado no solo que es el mejor amigo español, miren qué pequeño es el mundo, él no sabe nada, pero le compran el departamento a su mejor amigo español, Emilio Torres Copado. No solo es el mejor amigo de Moreno, es un empresario que tiene la empresa Diveal, que importa vinos, delicatessen al Ecuador, y eso es lo que le encanta a Moreno, arribista, ¿no? De su familia, sino que es el socio del yerno de Moreno. ¿Quién puede creer que no ha sabido el departamento, que no se ha enterado de nada, cuando se lo vende el propio socio del yerno de Moreno? El yerno de Moreno se llama Juan Rodríguez Malo y son socios en la empresa Fran Brands CLTDA. Fran Brands CLTDA, que se encarga de la importación de esas máquinas monederas para sacar bebidas, café, etc. Entonces aquí está que el gerente de esta empresa es el señor Rodríguez Malo Juan Enrique, el yerno de Moreno, y el presidente, nada más y nada menos que Torres Copado Emilio. Qué pequeño que es el mundo, ¿no? Hay un departamento de Alicante que Moreno ni conoce, pero justo lo vendió su mejor amigo español, y el presidente de la empresa donde el gerente general es su yerno. No podrá seguir engañando a la gente. Él iba a pasar vacaciones, el departamento es de Moreno. Esto es corrupción pura y simple. ¿De dónde salió el dinero? Como ya les expliqué, y se los aclaro aún más. Javier Macías está casado con Marcelodora Patiño y es el yerno de Conto Patiño. Conto Patiño también es amigo íntimo de Lenín Moreno y es un conocido lobista, este es un anglicismo, lobby, cabildeador, involucrado en el tráfico de influencias e intermediación para empresas constructoras, particularmente Sinohydro, constructora de Coca-Cola Sinclair. Conto Patiño recibió $18 millones de comisión de Sinohydro, eso lo detectamos nosotros y lo empezamos a investigar en el 2015, el SRI, que jamás declaró al fisco y era grave, así haya sido honorarios profesionales, lo recibe a nombre de empresa Recorsa, se llama la empresa, ¿no? Empresa de papel, Recorsa, pero así no haya nada ilícito,
ya hay un delito, defraudación al fisco, porque no declaró y depositó en Panamá. Por eso está preso Manafort, el ex jefe de campaña de Trump. Pero aquí es mucho más grave, ¿ya? Porque esto es dinero sucio. Esto fue detectado por el SRI en el gobierno de Rafael Correa y empezaron las investigaciones. El análisis de correo electrónico, mensajería de Telegram y WhatsApp no deja dudas que la pareja Macías-Patiño son los gestores de los bienes de la familia Lenín Moreno. Y la fachada para ocultar el patrimonio real del actual presidente de la República, que incluye bienes, departamentos, vajillas de lujo, vehículos y muchas cosas que están saliendo, y tenemos muchísimo más, y seguirán saliendo. Nos están apoyando en Europa, en Estados Unidos, en muchos lados. Hay compra de departamentos en Miami por parte de la señora Maricilora Patiño, de esta plata mala vida. Plata conseguida por los contactos de Moreno, porque Moreno empujaba la contratación de Sinohydro. Por eso le dieron la comisión a Conto Patiño y le mandó la platita, como decían los mensajes anteriores, a la cuenta de Investment y a otras cuentas que están por detectarse, descubrirse. Javier Macías incluso sostiene, y de todo esto hay pruebas, y ya les voy a mostrar, que después de un viaje por Europa con Moreno y sus respectivas esposas, Lenín Moreno le había ofrecido darle el proyecto Zamora, un proyecto hidroeléctrico que los estudios empezaron en mi gobierno, en Amazonía, en la provincia justa de Zamora Chinchipe, el más grande del país, casi el doble de Coca-Cola. Hasta ahora Coca-Cola es el más grande de la historia, este va a ser el doble, 3.000 megavatios, esto cuesta unos 6.000 millones de dólares. Lo dice Macías, en un viaje a Europa me ofreció, si llegaba a la presidencia, darme ese contrato. ¿Se dan cuenta de eso? Corrupción pura y simple. ¿Cómo puede ofrecer un contrato a una compañía si tiene que concursar? Aquí está el mail, lastimosamente está en inglés, donde Javier Macías informa esto al representante Sinohydro, el señor Son, y le dice, 2 weeks ago, hace 2 semanas, compartimos un viaje a Europa con María, su esposa, y Lenín, la esposa de Lenín y la esposa de Lenín Rocío, y él nos ofrece la construcción de Zamora, 3.000 megavatios, al final del siguiente año si es que gana. Y así ese tipo conseguía, hacía contactos, mi vicepresidente a mis espaldas, desde el 2012 metiéndonos la puñalada, porque el corrupto siempre fue él, cabildeaba, conseguía contratos para empresas chinas que le daban la plata a su socio Conto Patiño, y después Conto Patiño se la mandaba a sus cuentas secretas. En este caso al menos una hemos descubierto, In Investment 100-4 1071378 del Balboa Bank de Panamá. Aquí ya no hay nada más que investigar. Abran esta cuenta. Y de ahí vino la plata para comprarse departamentos, carteras de cocodrilo, automóviles, vajillas, y hay muchas cosas más. Los tickets de viaje, dinero en efectivo para la hermana, para la cuñada, es algo horroroso. Y tenemos ahí todos los documentos. No van a poder tapar el sol con un dedo por más que sea cómplice la prensa ecuatoriana. Acuérdense lo que dijimos, ¿no? O lo que decía este mensaje. En un viaje a Europa me ofreció darme Zamora, el proyecto Zamora si ganaba la presidencia. Aquí está el viaje a Europa. Este es Conto Patiño con su esposa y Moreno con su esposa en Venecia. Esta es la Plaza de San Marco en Venecia. Tengo muchas más fotos. O sea, es verdad todo eso. Se iba a pasear, a dar una vida de reyes con plata del pueblo ecuatoriano. Ya habían robado con lo de Sinohydro e iban a seguir robando con lo de Zamora. Y así este tipo ha tenido esa vida de lujo, dando vueltas al mundo, departamento en Alicante, costa mediterránea, muebles antiguos, alfombras sofisticadas, vajillas, carteras de piel de cocodrilo, viajes, etc. Aquí está. Compañeros, todo era cuestión de tiempo. Todo era cuestión de tiempo y hay mucho más que está por venir. Tenemos apoyo en Europa, Estados Unidos, para la primera semana de abril nos han ofrecido muchas más cosas, ¿no? No lo podrán tapar esto. Pero el encubrimiento es atroz. Por un instante imaginen, compañeros migrantes aquí presentes, que a mí me hubieran descubierto esto. Una compañía offshore en Belice con una cuenta secreta en Panamá, donde se han depositado fondos de dinero sucio de empresas constructoras chinas para comprarme departamentos en la costa mediterránea o muebles en mi casa aquí en Bélgica. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan los titulares en todas partes del mundo? Y aquí tratan de taparlo. Esa es la doble moral. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero la doble moral no es solo de la prensa. Es increíble lo de la asamblea. Y aquí vemos un abrazo solidario, ese hombre honesto, ese patriota, víctima de estos sinvergüenzas. Me refiero a Jorge Glass Espinel.
Cuando lo acusaron de estar involucrado en el caso de Brecht, ¿qué hizo Jorge? En ese rato teníamos mayoría en la asamblea, no se había roto el bloque. Podíamos bloquear el levantamiento de la inmunidad y que no se investigue nada. Jorge mismo pidió a los asambleístas, levántenme la inmunidad, yo no tengo nada que ocultar, me voy a defender. Creía en la justicia, no existía ya justicia, ¿no? Sabía que tenía las manos limpias, la conciencia tranquila, pero no hay justicia en Ecuador, pero pidió él mismo que le levante la inmunidad. Hace 2 días, ¿qué es lo que pide el asambleísta Ronnie Aleaga? Que se haga una comisión para investigar, no que se levante la inmunidad de Lenín Moreno. Y escandalosamente se niega eso, que se investigue. ¿Se dan cuenta ustedes? No, que no se investigue. Y lo niega la asamblea. Cuando se hubiera fiscalizar, estos tipos van a ser responsables judicialmente de esta sinvergüencería. Aquí están los que votaron no. Primero solo estuvieron 89 presentes. ¿Qué hacen el resto de asambleístas? Ausentes hubo 48. ¡Qué vergüenza! Por el sí 46, por el no 17 y abstenciones 26, que es una forma de decir no. ¿Quiénes votaron no? Karina Arteaga, esta señora, y una de las pocas cosas buenas de tremenda crisis que hemos pasado, es que sabemos quién es quién. Esta señora fue asambleísta por Alianza País, cuando yo era presidente. Era mi candidata. Una sinvergüenza completa. Toda su familia está trabajando en Manabí. La compran con puestos. Chone, es de Chone, a organizar la revocatoria del mandato de estos malos representantes. Esta señora Karina Arteaga vota en contra. Rubén Bustamante, qué excepción, vota en contra. Por supuesto, Elizabeth Cabeza, Carlos Cambala, María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización, que es la primera en buscar la verdad, vota en contra. Que se haga una comisión para investigar. Si están convencidos de la inocencia de Moreno, ¿qué mejor que la comisión? Para decir, todo ha sido mentira, Correa es un farsante. ¿Sí o no? Eso sería lo inteligente. Pero saben que están ocultando la verdad. Está aquí Johanna Cedeño, que esta señora pidió hasta que la casa, qué vergüenza, Dios mío, qué decepción. Jorge Corozo, este de Chimborazo, por Pachacuti, Alianza País, fue hasta Arquerito del Olmedo, equipo al que quiero mucho cuando quedó campeón. William Garzón de Santo Domingo, César Litar de Los Ríos, Daniel Mendoza, bueno, este es un descalificado. Manuel Ochoa de Santo Domingo, Rosa Orellana del Oro, Carlos Ortega, no sé quién sea, Lenín Plaza de Esmeralda, este es un periodista al que le dimos todo el espacio, creyéndolo honesto, mira lo que se presta, y seguramente por dádiva, no, por puestito. Rafael Quijije de Montecristi, todo esto hay que revocarles el mandato, estos no representan a Manabí, Esmeralda. Carlos Vera, este era el árbitro, no tenía trayectoria política, gente, suponiendo que creíamos que tenía una actitud transparente, lo mandamos de Asambleísta Nacional, para que se preste estas cosas. Averigüen y verán que tienen puestitos en las provincias, en el IE, en el hospital, y así venden sus conciencias. Juan Carlos Yar, ¿quién será? Abstenciones, pues son 26. Está Marcia Rey por Los Ríos, qué tristeza. Fafo Gavilanes por Bolívar, Fausto Terán por Pichincha. Estos son supuestamente de la izquierda, de siempre. Y se venden por un mendrugo. Fernando Calleja, el de Creo, que sí habla siempre de honestidad. Cuando lo acusaron de haber quebrado el Banco Tungurahua, me llamó casi llorando a darme explicaciones, porque él fue alcalde, tenemos cercanía. Esto es una calumnia. Y yo, por supuesto, no te preocupes, Fernando, no tienes que darme explicaciones. Y después vivió insultándonos, dije, luchando contra la corrupción, y se abstiene, no apoya que se forme una comisión para investigar este gravísimo caso de corrupción. René Yandún, César Carrión, pues bueno, ¿qué se puede esperar de César Carrión? Pues ese fue que se disfrazó de médico del 30S sin ser médico, para espiarnos, ¿no? Él es el director del hospital policial, pero ahora la Madre Teresa de Calcuta es una turra al lado de él, ¿no? De acuerdo a la oposición. Janine Cruz, ¿saben quién es Janine Cruz? ¿No? La gritona esa, que vive gritando corrupción y se opone, para que vean los ídolos con pies de barro que tenemos, la doble moral, los farsantes. ¿Cómo pueden explicar que no apoyen una comisión para investigar, para saber la verdad? Increíble, increíble. Que esto ya, por favor, nos haga perder toda ingenuidad, de que estamos ante verdaderos farsantes. Existe esa gente, lastimosamente existe, es difícil discernir, pero después de estas pruebas ya sabemos quién es quién. Llevan casi 2 años buscando por todos lados algo contra mí, no han encontrado absolutamente nada. Un policía nada más con falso testimonio que ni lo conozco, pero que no tiene que ver con corrupción, sino con represión, de un ex parlamentario. Valda nunca ha sido parlamentario, es un farsante, ¿no? Pero corrupción no han podido encontrar por ningún lado, porque ahí no es suficiente el falso testimonio, pues tienen que encontrar 20 centavos, nunca es suficiente el falso testimonio. El caso Valda es una cantinflada,
Pero en corrupción, bueno, ¿dónde está la ruta del dinero, las cuentas? Nada, como ahora Glass. Ahora Glass se lo metieron preso. Conmigo no se han atrevido. Pero 2 años llevan buscando por todos lados. Y no han encontrado nada y jamás van a encontrar. Y acá se niegan a que se investigue. Algo impresionante. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano, ¿no? Acá tenemos, bueno, Urichumbe, ¿quiénes eran? María Lourdes Cuesta, Jaime Candel, Olivo, bueno, una serie de tipos, pero hay gente increíble, ¿no? Los que han luchado contra la corrupción, Fernando Callejas, Janine Cruz, me creo, miren, se oponen. Cuando se negó la conformación de la comisión en asamblea, Ronnie Aliaga, desesperado porque negaban la comisión, fue a la comisión de fiscalización. Es decir, el pleno negó la comisión, pero la comisión de fiscalización podía decidir investigar. La comisión permanente de la asamblea, ¿sí estamos claros? El pleno negó una comisión especial de investigación. La comisión permanente de fiscalización, como su nombre indica, su existencia es para fiscalizar, podía hacerlo de oficio. También le negaron. También le negaron. ¿Quiénes votaron a favor? Ronnie Aliaga, Hermus Calle, Jimmy Candel, este creo que es de Social Cristiano, Homero Castañer creo, y Lira Villalba, obviamente Revolución Ciudadana, como Hermus y Ronnie. ¿Quiénes se abstuvieron? María José Carrión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Renuncie, señora, tenga algo de dignidad, qué vergüenza. La presidenta de la Comisión de Fiscalización vota en contra en el Pleno para que se forme una comisión especial. Y en la Comisión de Fiscalización que preside, se abstiene para no dar paso. Abstención no cuenta, es como vota en contra. Porque se necesitan votos positivos, mayoría de votos positivos, para aprobar una moción. Se niega a conformar la comisión. Silvia Salgado, socialista, qué vergüenza. Carla Chávez, qué tristeza, ¿no? Esta compañera yo la estimaba muchísimo, pero después de esto, qué decepción. Manuel Mendoza, no sé quién es, alterno de Ramón Terán, que tampoco sé quién. Y ausente Daniel Mendoza con un descalificado. Carla Cadena, asambleísta por Manabí. Terrible también, Raúl Techo. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano. Tienen que irse todos, es una vergüenza. ¿Cómo en 2 años volvimos al viejo país? Acuérdense, ustedes están aquí, muchos de ustedes por ese viejo país. Acuérdense cómo antes de mi gobierno, Ecuador era ejemplo de todos los malos. Éramos el hazmerreír de América Latina. En 10 años, 7, 8 presidentes. Sin infraestructura, sin energía, los apagones, sin seguridad, sin nada. La gente desmotivada, no miraba alto. Les daba hasta vergüenza decir que somos ecuatorianos. 2 millones de migrantes. Todavía no se había solucionado la crisis bancaria, no se le había cobrado la plata a los Isaías, no se habían cruzado cuentas de la AGD, se nos caía en peso el sistema eléctrico. Las tonterías que hacía la partidocracia, un fondo de solidaridad para ayudar a los pobres con la venta, la privatización de las empresas públicas, las telefónicas, las eléctricas. O sea, la receta del fracaso, vender activos para gasto corriente, ayudar a los pobres, una barbaridad. Y la gente desmotivada, inmovilizada, desesperanzada. Y queríamos que se vayan todos, ¿verdad? No confiábamos ya en los políticos. Hemos vuelto a esto. Congreso de la partidocracia en esa época, una cloaca. Volvimos a lo mismo, con la excepción de nuestros compañeros, que valientemente quieren luchar contra la corrupción, sinceramente. Esto es una cloaca en la asamblea. Que se vayan todos, compañeros, que se vayan todos a despertar pueblo ecuatoriano. Y como si esto fuera poco, como Diosito siempre ha sido la Revolución Ciudadana, lo hemos dicho permanentemente, se le filtra un audio, porque es tan descarada Elizabeth Cabezas que habla en medio, al frente del micrófono, y se le graba, pues, la conversación que tiene con María Paula Romo. Como esta señora Ana Galarza, que decía que luchaba contra la corrupción, lloraba en público, qué mujer más dulce, más sensible, y en privado era, si me joden los jodos, si me cago los cago, perdónenme, así hablaba, si me cagan los cago, amenazando, mostrando su verdadera personalidad y naturaleza, igualito acá. Elizabeth Cabezas, oye, estos imbéciles nos van a joder. O sea, ¿qué temen pues si no hay corrupción? Y estos hijos de tales. Y habla con los socialcristianos, y hablaba con la ministra María Paula Romo. Y efectivamente mueven sus fichas y logran impedir que se forme la comisión. Pero eso se llama tráfico de influencia. Eso es corrupción. Eso es delito. Eso demuestra que no hay independencia de funciones. Y eso demuestra quién es Elizabeth Cabezas y quién es María Paula Romo. Esto, acuérdense que por un audio para mí menos grave de Pepe Serrano, lo destituyeron de la asamblea y nombraron inconstitucionalmente a Elizabeth Cabezas porque le correspondía subir a la vicepresidenta.
que era Viviana Bonilla. Pero como todas en trampa, la bloquearon a Viviana Bonilla y la nombraron a Elizabeth Cabezas. Ahora se va a ir a la casa de Elizabeth Cabezas. Vamos a ver. O sea, si lo hicieron con Pepe Serrano, esta señora tiene que irse a la casa. Y María Paula Romo debe tener juicio político si claramente está interfiriendo en la Asamblea Nacional. Esto es lo que estamos viviendo, compañeros. Es algo realmente terrible. Nos volvieron al país del pasado, el país de la partidocracia, el país de las componendas. Y esto va a tener repercusiones, ¿eh? Porque organismos internacionales tampoco es que dan patente corso, ¿no? Banco Mundial, BID, cuando vean este encubrimiento de la corrupción van a cortar toda fuente de financiamiento, peor para ellos, ¿no? Es realmente descarado lo que estamos viviendo, la corrupción de Moreno, de su gobierno, la complicidad de sus compinches más cercanos, los Teletubbies, esos secretarios que aparecen por ahí a cada rato, ¿no? La complicidad de la prensa, la complicidad de la Asamblea y el descaro. Recuerden que este señor gana triple sueldo, eso es corrupción. Cuando este señor pierde el poder, se lo tiene que acusar de peculado. No puedes ganar triple sueldo en el sector público. No puedes. Es peculado. Imagínense si yo ganara doble sueldo, porque fui presidente y me reeligieron, entonces gano el sueldo del presidente anterior y el actual. Es una locura. Una locura. No ha dado un solo regalo de los que ha recibido. Eso es peculado, porque no ha derogado mi decreto. Yo hice un decreto prohibiendo que se reciban regalos. Y si era indispensable recibirlos, tú no puedes al emir de Qatar decirle, no, gracias, quédese con su regalo. Entonces, una vez me regaló un caballo de plata maciza. $80.000 vale ese caballito, incrustado de piedra preciosa. El rey de Arabia me regaló un sable incrustado, puño de oro incrustado de esmeralda. $200.000 vale ese sable. Todo quedó para el pueblo ecuatoriano. ¿Dónde están los regalos que durante 6 años como vicepresidente recibió Moreno? ¿Dónde están los regalos que en estos 2 años ha recibido como presidente? ¿Dónde están los regalos que seguramente recibió en su viaje a Qatar? Con su familia, con su mujer. Porque cuando yo no llevaba nunca a mi esposa a los viajes oficiales, ustedes saben que no creo en esas cosas, ¿no? Yo creo que se elige a la persona, no al cónyuge, porque debe tener un cargo público, porque el país le tiene que pagar viáticos, transporte, no tiene sentido para mí. Podemos discutirlo, pero no tiene sentido. Pero me enviaban regalos para mi esposa, juego de esmeraldas, de diamantes, pero valor de $600.000, $250.000 el último juego de diamantes. Todo quedó para el pueblo ecuatoriano. ¿Dónde están los regalos de este señor? Eso es especulado, porque hay un decreto ordenando eso. Pero no pasa nada, han secuestrado la justicia, pero tarde o temprano caerán. Más aún con este problema gravísimo que hemos detectado, con este caso de corrupción histórico, la mayor hipocresía, la mayor farsa de la historia, INA Investment. Este ha sido un mentiroso en serie, compañeros, impresionante, y algo patológico. Tal vez su traición, su odio se acrecentó a partir del 2017, cuando ya no me necesitó, pero esto está demostrando que siempre tuvimos un traidor en nuestra fila. El 2012, a nuestras espaldas, nos abrió en secreto una empresa offshore para sus corruptelas. Qué vergüenza y qué tristeza. Yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano, que esto no nos desmoralice. Más moral que nunca, más ganas que nunca. Que no nos roben la esperanza. Si hay gente honesta, lastimosamente nos han llegado los pillos, con la complicidad de los de siempre, para seguir saqueando el país, apoderándose del país. Que llamar a muerte cruzada, anticipar elecciones presidenciales. Este señor no tiene ya calidad moral para gobernar. Peor, este pobre chico Otto Sonnenholzer, ¿ya? Sin legitimidad democrática, tercer presidente en 20 meses. La Asamblea no tiene ninguna solvencia moral. Llamemos a elecciones anticipadas. Votemos todos 5, o por la lista que participa de Revolución Ciudadana, que normalmente va a ser 5. Yo puedo ir de vicepresidente de la Asamblea, créame, yo no puedo regresar al país en estos momentos por cuestiones familiares. Mi familia está acá. Pero iría unos meses para, desde el poder, después de ganarle las elecciones, organizar una asamblea constituyente y recuperar la patria. Se nos están llegando en peso. En peso. Digan eso de barrio en barrio, de casa en casa. Tenemos que recuperar la patria. Y precisamente, como saben que van a ser derrotados en las urnas, ya empezaron con las tricuñeras de siempre, con las trampas. Algo es un insulto a nuestra inteligencia. Se gastaron 60 millones en la consulta de febrero del 2018. Consulta inválida, inconstitucional. Ah, no, la voluntad popular, manipulada, engañando. Pero además esa voluntad popular debe tener un marco jurídico preestablecido. Si no es válido, pues el referéndum independentista de Cataluña. Ustedes viven en Europa, muchos están en España, lo están siguiendo desde España.
¿Validaron el referéndum en Cataluña? No, porque no se ajustaba a la Constitución. La consulta de febrero del 2018, así quieren engañar a la gente, lo que pasó, pasó, ya votaron a favor, se acabó, es inválida, porque fue inconstitucional por los 8 costados. De hecho, lo único constitucional fue que se elijan los consejeros, los miembros del consejo, por votación popular. Y eso no es lo que quieren derogar, porque saben que van a perder. Qué sinvergüenza, ¿no? Todo el resto fue ilegal, compañero. La pregunta 3 en realidad tenía 3 preguntas. Destituir al consejo. Ah, porque Poli, uno de los nombrados, ha sido corrupto. Ya vamos a hablar de eso, puro cuento, ¿no? Destituir al consejo. Reemplazarlo, reemplazar ese consejo, y no decían cómo. Eso decía en el anexo. A dedo por el Ejecutivo. 7 amigos de Moreno. Y darle atribuciones no contempladas en la Constitución que destituyan a las autoridades que ellos han nombrado. Eso no es atribución del Consejo de Participación Ciudadana, sino de la Asamblea Nacional. Y la Corte Constitucional nadie la puede destituir. Y no solo que la destituyeron, dictaminaron vacancia constitucional. Eso es golpe de Estado, compañero. Pasamos 5 meses sin Corte Constitucional, sin derecho constitucional. Y todavía no tenemos Corte Constitucional, porque lo que nombraron, eso fue totalmente inconstitucional. Bueno, 3 preguntas en una. Pero además se arrogaron funciones que nadie les dio. Reemplazar a los que destituían. Por ningún lado dice eso, ni en la Constitución ni en la pregunta del referéndum. Aquí tengo la pregunta del referéndum. Se las voy a... Me la envió un amigo. La pregunta del referéndum decía, era 3 preguntas en una. Decía, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esa era la primera pregunta. ¿De acuerdo en reestructurar, sí o no? Así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros. Bueno, hasta ahí la primera pregunta. Y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones, la segunda pregunta. ¿Cómo reemplazarlo? Eso lo pusieron en el anexo. La gente no sabía cómo se lo iba a reemplazar. ¿Qué se iba a poner? Ministro, asambleísta, bomberos voluntarios, boy scout. Entonces en el anexo decía que se mandaban 7 ternas del Ejecutivo a la Asamblea para que eligieran los 7 nuevos consejeros. ¿Para qué envían a la Asamblea 7 ternas si todas son de Ejecutivo? Manda directamente los nombres nomás, pura lámpara, ¿no? Y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades. Tercera pregunta, evaluar. Competencia que no consta en la Constitución. Pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3, en el anexo 3 estaba todo escondidito. Pero ni ahí decía que podían reemplazar a los destituidos. Tenían que reemplazarlos de acuerdo a la ley. Y por ejemplo pusieron un fiscal encargado, ¿se acuerdan o no? Revisen, jóvenes, en la Constitución de la ley donde está el título fiscal encargado, no existe. Y le pusieron 7 meses solo para perseguirme a mí, Pérez Reina, que no tendrá donde esconderse cuando vuelva el Estado de Derecho. Eso es fraude procesal, lo que hizo ese pobre hombre, que ya anda escondido, porque sabe lo que es culpable, ¿no? Entonces, todo fue inconstitucional, compañero. Pero pese a esto, pese a que nos preguntan esto, ahora quieren contradecirse con lo que dijeron, porque saben que van a perder. Bueno, ni hablar la pregunta 2, ¿no? Que era retroactiva, 10 años para atrás. ¿Cómo la planteas, no? Para defender la democracia, la alternancia, ¿está de acuerdo con evitar la reelección indefinida? ¿Quién va a decir no? Pero si yo le pongo de otra forma la pregunta, ¿está usted de acuerdo con tener total libertad para elegir a quien quiera? ¿Quién va a decir no? ¿Sí me explico? En todo eso se puede manipular. Por eso se requiere revisión constitucional hasta de cómo se plantean las preguntas. Pero en todo caso, perfecto, la gente vota, estoy de acuerdo en que se prohíba la reelección indefinida, pero de aquí para el futuro, la hacen retroactiva a 10 años. ¿Adivinen para qué? Para inhabilitarme y que sea presidente negor, que sabe que si yo soy candidato nunca va a ser presidente. Le gano 2-1 hasta en Guayaquil. Ah, no, es que para que vengan los jóvenes, sí, los jóvenes como Julio César Trujillo, Paco Moncayo, Jaime Nebot, 72 años, Marcelo Merlo, Aquiles Rigail. Chuta, me dicen que el primer empleo que tuvieron fue en una tienda de mascotas para cachorro de dinosaurio. Bueno, y para engañar a la gente, pusieron rellenos, ¿no? Los abusos de los niños. ¿Se imaginan la pequeñez humana? Mezclar la protección de nuestros niños con prohibir la reelección para perjudicar a Correa, apoderarse del Consejo de Participación. Hay que tener pequeñez humana. Dice que la lucha contra la corrupción, no saben lo que hemos aprobado. Un joven que recibe una coima de $500 por inmaduro a los 20 años,
lo meten preso 3 meses, no podrá ser ni vocal de junta parroquial en toda su vida, por ese referéndum que aprobamos. Pero un joven de 20 años violador, que viola a 30 mujeres y las asesina, después de 40 años de pena podrá ser candidato a presidencia de la República. Eso nos hicieron aprobar, con la manipulación de la prensa. Fue una total burla, es uno de los peores engaños, peores abusos de la democracia directa que ha existido en la historia del Ecuador. Pero en todo caso, ¿por qué no preguntaron la eliminación del Consejo de Participación? Pues si les apestaba tanto. Porque toda la sinvergüencería, quisieron sacarle mayor provecho a ese Consejo de Participación, poniendo su gente en la Corte Constitucional, Consejo Electoral, a dedo, Consejo de Legislatura, y luego que esté hecha la tarea, como saben que van a perder porque el pueblo no los quiere, entonces eliminemos el Consejo de Participación, o votemos nulo, ¿no? Entonces también nos dicen votar nulo. Revisemos esto del voto nulo. El artículo 147 del Código de la Democracia dice cuándo un voto será nulo, ¿ya? Uy, aquí cometimos un error. Primero era el 126, bueno, no importa. Pongamos el 147. El 126 nos dice, voto nulo es el voto tachado, cuando se vota por, es un solo candidato y se vota más de uno, cuando son 3 candidatos y se vota más de 3. ¿Qué produce el voto nulo? Artículo 147, se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. 3. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatos o candidatos o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Como no lograron eliminar el Consejo de Participación, iban a hacer una consulta y sabían que le iban a perder. Las circunstancias son diferentes que hace un año. Ahora quieren que gane el voto nulo. Y ya, ¿cómo se llama este señor? Lazo empezó a hacer campaña, los pseudos analistas, el Instituto de la Democracia, el Consejo Electoral hizo unas mesas, toditos en contra del Consejo de Participación. Ahí están los Fausto Camacho, los Carlos Larrea, la misma troncha de siempre. Esto es una ficción. Los que no han ganado media elección, pero con el golpe de Estado de la traición de Lenín Moreno, ahora están en el poder. Perdieron las elecciones y ganaron el poder gracias a la traición. Entonces, impulsando el voto nulo y los medios de comunicación, ¿para qué? Porque saben que van a perder el nuevo consejo, para que el nuevo consejo no pueda revisar todos los abusos, ilegalidades y corruptelas que hizo el consejo transitorio. Y para esto, están dispuestos a romper la Constitución. Clarito está en la Constitución que es un voto nulo. ¿Y cómo se lo mide? Si ustedes tienen una papeleta, les voy a demostrar más adelante, la papeleta para miembros del Consejo de Participación, varones, son 3, ¿ya? Si tachan esa papeleta, se cuenta como un voto nulo. Esto lo quieren contar como 3. Nunca se ha hecho eso. Porque el voto nulo no es que compite contra cada candidato, no. Compite contra los votos válidos. Son 2 opciones nada más. O voto nulo o voto válido. El voto en blanco no cuenta. Voto nulo o voto válido, ¿sí o no? Entonces, que ser el voto nulo versus los votos blancos. El voto válido. Cada papeleta donde había 3 candidatos y se marcó 3 casilleros es válido. Tiene que compararse ese voto nulo con el voto válido. Ahora no. Lo quieren hacer valer por 3 el voto nulo. Porque son 3 candidatos. Ahí está comparando, haciendo competir el voto nulo contra cada candidato. Y está equivocado, es deshonesto eso, porque el voto nulo compite contra los votos válidos, si estamos claros. Y solo podrán anular la elección, y se tendrá que hacer de nuevo, no es que podrán evitarlo por siempre, ¿no? Si los votos nulos ganan a los votos válidos. Si estamos claros. Ahora quieren que los votos nulos valgan 3 veces más. Con ese criterio, con esa zapada, hay que anular las elecciones de concejales. Si en un municipio grande, con 10, 12 concejales, alguien anula la papeleta, vale 12 votos, pues. Y van a ganar los nulos. Entonces, incluso quieren hacer un doble estándar. Uno para el Consejo de Participación y otro para las listas de concejales, de juntas parroquiales. ¿Sí está claro eso? Despierta Ecuador. ¿Estamos claros en eso? Son cosas medio complicadas de entender. Pero nos están robando la democracia porque saben que van a perder. Están haciendo campaña el voto nulo y quieren reinterpretar cómo se cuentan los votos nulos. Como nunca antes en la historia. No es que una papeleta anulada es un voto nulo, que se compara con la papeleta válida, que es el dilema, o nulo o válido. No. Quieren hacerlo, si son 3 candidatos en la papeleta válida, quieren hacer valer ese voto nulo por 3. La zapada criolla, eso nunca se ha visto. Pero si aceptaran eso, que es escandaloso, además cambiar las reglas 20 días antes, 15 días antes de las elecciones, tendrían que hacer lo mismo pues para elecciones seccionales. Y si hay una papeleta con 12 concejales y alguien la anula, debería valer 12 pues votos nulos y anulan todas las elecciones y caemos en un caos.
Estos sinvergüenzas no les interesa la patria, solo les interesa sus bolsillos, sus intereses, a reaccionar pueblo ecuatoriano. Y si quieren eliminar el Consejo de Participación, ni siquiera una consulta es suficiente. Revisen la Constitución. Se requiere una asamblea constituyente porque es reforma del Estado. Me preguntan a mí, yo creo que el Consejo de Participación es una brillante renovación institucional. Ay, pero no hay en ninguna parte del mundo. No sé si no lo hay. ¿Pero qué me importa? ¿Por qué no podemos ser los primeros en algo alguna vez en la vida? Créanme que a mí me da esta vergüenza cuando veo esos concursos como Ecuador tiene talento. No por la falta de talento en nuestra gente, sino que hasta eso tenemos que copiar de los gringos, porque es una copia de los gringos. Son franquicias. Ni siquiera podemos inventar un show. Ni siquiera podemos inventar un concurso. ¿Sí me explico? ¿Por qué no podemos ser los primeros en algo? Saquémonos esos complejos. Entonces, ay, no, que no hay en ningún lado el Consejo de Participación. El modelo de Montesquieu, que es con el que se organizan nuestras repúblicas, tiene más de 2 siglos. Se inventó cuando no había redes sociales, no había medios de comunicación masivos, no había participación ciudadana. Se requería democracia representativa. Nos enteramos 2 meses después de lo que habían hecho nuestros representantes, si nos enterábamos. Ahora nos enteramos en tiempo real. Puedo opinar en tiempo real. Tenemos que dar lugar a la participación ciudadana. Ese es el Consejo de Participación. Me preguntan a mí, es una innovación fabulosa. Pero como siempre, tenemos que esperar que venga del norte para aceptarla. Si viene de nosotros es ridículo. O sea, si nosotros poníamos a nuestros policías en pantalón corto en bicicleta, antes de que lo hiciera Estados Unidos, verán cómo todo el mundo se burlaba. Como Estados Unidos puso a sus policías en pantalón corto en bicicleta, enseguida pusimos a los nuestros y sí, está bien. Siempre es copiar, y así nunca saldremos de su desarrollo, si no superamos esos complejos, ese complejo de inferioridad que nos han traspasado nuestras élites. Entonces, si me preguntan a mí, compañeros, si quieren aplaudir, nomás está bien. Si me preguntan a mí, está permitido aplaudir. Si me preguntan a mí, es una innovación fabulosa. Pero además lo que no te dicen, o sea, ponen como que si el Consejo de Participación hizo todo mal. Es mentira. La gran mayoría lo hizo bien. Y se aprovecharon de lo que supuestamente hizo mal, que no es tan cierto, lo vamos a ver, para manipularnos y decir, hay que cambiar a estos señores, no sirven para nada, apoderarse del Consejo, sacarle el jugo, apoderarse de la patria, ahí sí, anulemos las elecciones o eliminemos el Consejo, sin vergüenzas. Pero lo que no te dicen es que si no existía el Consejo de Participación, ¿cómo se elegía antes Contralor, Fiscal, Consejo de Judicatura, Consejo Nacional Electoral? ¿Saben cómo se elegía antes? En el Congreso. El ente más politizado. Entonces, imagínense la contradicción. El ente más politizado elegía la autoridad de control. Cuando yo llegué al gobierno, ¿ya? Como el que ganó, que era el doctor Washington Pesante, que ahorita está contra mí, pero allá tendrá sus razones. Pero un tipo capaz. Él quedó primero en el concurso fiscal, ¿no? Pero tenía que decidir el Consejo. Hubo un amarre en la partidocracia, porque en ese momento Washington Pesante era cercano, había estudiado conmigo en Lovaina, y nombraron al quinto, un doctor Herman. Y por supuesto, llegan condicionados, pues yo te apoyo para ser fiscal, pero a mis alcaldes no me los acusan. Yo te apoyo para ser contralor, pero con mis prefectos no te metes. Así era antes el país, compañero. Con el Consejo de Participación es concurso de merecimiento con comisiones ciudadanas para el contralor, para el fiscal. Por supuesto no hay sistema infalible, pero mucho mejor a que lo elija el Congreso, la Asamblea, el espacio más politizado del país. Y lo mismo era Consejo de Judicatura, lo mismo era Consejo Nacional Electoral. Entonces todo llegaba condicionado. Entonces se olvidan de esos pequeños detalles. O sea, si no estuviera el Consejo de Participación, quien elige las autoridades de control es el Congreso. En este caso sería la Asamblea. En aquella época era el Congreso. Recuerdo cuando tenía que mandar la terna de superintendentes de bancos. El tercero, a última hora nos dimos cuenta de que no cumplió los requisitos y llamé a un supuesto amigo, colega mío en San Francisco, compresor, para que participara en la lista. No, hermano, yo no quiero. Resultó un sinvergüenza. Pero bueno, para hacerte el favor, amarró con Sociedad Cristiana, Sociedad Patriótica y ganó. Y fue el primer superintendente de bancos de mi gobierno. Y obviamente totalmente condicionado a Sociedad Patriótica y a Sociedad Cristiana, que fueron quienes le nombraron. Entonces no nos engañemos. El Consejo de Participación incluso liberó de esa presión política la elección de autoridad de control, porque se hacen concursos, era meritocracia, con comisiones ciudadanas. Y sistema único en el mundo, ¡qué bueno!
Por primera vez entonces somos los primeros. Y seremos los mejores, compañeros, a quitarnos esos complejos que nos ha transmitido la prensa, los políticos mediocres, la burguesía. Y en los disparates que están hablando, eliminemos Consejo de Participación, eso es reforma al Estado, se requiere asamblea constituyente. Y para ahí salió uno de esos cadáveres políticos del grupo de Osvaldo Hurtado, los líderes del fracaso, los que nos hicieron fracasar como país. Acuérdense la quiebra bancaria, acuérdense todo eso. Medardo Leas, creo que se llama, que fue ya del Consejo Electoral, lo mismo de siempre, que ahora son pseudos analistas, a proponer que hay un Senado de 30 personas y que sea el que elija la autoridad de control. Estamos locos, por favor, ya basta. Igual así con la patria. Le insisto, cada vez está perdiendo peso la democracia representativa porque puede haber democracia más directa, más participativa, con el avance tecnológico. Pero además, retroceder a un sistema bicameral, Senado, Congreso, Senado, Asamblea, para que no pueda haber gobernabilidad en el país. Cualquier ridiculez es válida con tal de que sigan ganando ellos, porque eso es en el fondo el problema. No es la meritocracia, como era antes el concurso para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no es la democracia, ahora elección popular, es que sean ellos, designados a dedo, el abolengo, el buen nombre. Ya basta, ya basta. Pruebas al canto. Se quejaron de que el Consejo era mal elegido, ¿verdad? Que no confiaban en los concursos. Lo dijo Trujillo, lo dijeron los transitorios. Pregunten, manden por tweet, mándenle a estos sinvergüenzas. ¿Cuándo alguno de ellos participó en un concurso? Nunca. Nunca. Porque no creen en eso. Se creen predestinados a gobernarnos, compañeros. Nunca participaron. No les importa ni la meritocracia ni la democracia. ¿Cuál fue el pretexto? Que Poli estuvo involucrado en el caso de Brecht. Poli fue electo por el Congreso. Revisen, jóvenes. Cuando llegó el gobierno ya Poli era contralor. Gana después los concursos, porque tenía un currículo impecable. Fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Contralores. Algo impresionante. ¿Quién va a saber que es un corrupto? ¿Quién tiene marcado en la frente soy corrupto? Pero por su currículum ganó limpiamente los concursos. Pero ya estaba. ¿Qué dijeron? El contralor puesto por Correa y por el Consejo de Participación de Correa, eliminemos, votemos a todos los consejeros, cambiemos a todas las autoridades. Así nos engañaron. Poli fue secretario de Lucio Gutiérrez, de la administración. Es más social cristiano que Nebot, creo. Aquí está una foto de Poli con Nebot. Pregunten cuándo yo participé en una reunión, no conocía la casa de Poli, me invitó al matrimonio de su hijo o de su hija. Gracias a Dios nunca me ha gustado asistir a esas cosas. Si estuvo Moreno, ¿ya? Pero Poli ni siquiera fue mi amigo. Pero por supuesto no tenía por qué dudar de él. Entonces utilizaron de pretexto eso para apoderarse del Consejo de Participación. ¿Y qué hicieron? Para que vean la hipocresía en la lucha contra la corrupción. Sacaron a Poli, pero dejaron a su brazo derecho, pues, Celi. Si Poli era corrupto, ¿cómo Celi no es corrupto? Porque era tonto, ciego. Además que fue el que firmó la mayor cantidad de informes, la mayoría de los informes a favor de Odebrecht. Pablo Celi. Lo dejaron porque amarraron con Celi. Te perdonamos la vida, sabemos que eres un sinvergüenza. Te perdonamos la vida, pero si persigues a Correa y a todo el gobierno. Y eso es lo que está haciendo este sinvergüenza. Manejado por su compinche Gustavo Larrea. Y obviamente no han hecho nada con GEA, no hay ni siquiera lucha contra la corrupción. Y han nombrado unas autoridades, porque no es por mérito, es por troncha. Comparen a Juan Pablo Pozo, todo lo que le dieron a Juan Pablo Pozo, un tipo intachable, créanme, un gran hombre. Hablaron de fraude en las elecciones del 2017, ¿no? Ya no hablan de fraude porque se vendió Moreno. Pero ¿por qué no prueban el fraude si ya están en el Consejo Nacional Electoral? Que prueben el fraude. Por favor, no nos debemos engañar, jóvenes, no se dejen engañar. La prensa corrupta, con Lazo, Perdedor y la derecha, cuando creían que Moreno iba a seguir siendo leal a la Revolución Ciudadana, quisieron delegitimarlo diciendo ganó con fraude. Se proclamó con una encuesta mañosa de una empresa corrupta, se proclamó presidente electo de un canal de televisión Lazo, y era suficiente, fraude. Bueno, prueben el fraude pues ahora que están en el Consejo Nacional Electoral. El fraude son ellos. Nunca hubo fraude, pero nos engañan. Pero pidan pruebas o nos seguirán engañando. No dejemos estas cosas en el olvido, en la impunidad, ¿ya? Y comparen. Juan Pablo Pozo. Ahorita está de asesor en OEA Juan Pablo Pozo, en Washington. Así es el aprecio que le tiene a nivel regional los organismos electorales. Logró que nuestro Consejo Electoral sea uno de los dos a nivel regional con certificado de calidad de la OEA.
hizo ni sé cuánto. Ya no existe eso, ya lo perdimos con este consejo. Pero compare a Juan Pablo Pozo con Diana Tamaín. ¿Qué hace esa señora ahí? Va a ser un fracaso la elección. Además del reparto, la troncha. No solo falta de capacidad técnica, sino falta de solvencia moral, perdónenme. Los bochornos que hemos visto en ese Consejo Nacional Electoral. Comparen Gustavo Yalc, presidente del Consejo de Judicatura, por concurso de merecimiento. Revisen si no tenía para ganar el concurso de merecimiento. PhD de la Sorbona, en Derecho. Toda su vida, Pro Justicia se llamaba, me parece, la institución, dedicado a la reforma judicial. La reforma que hicimos ejemplo de toda América Latina. Yo la he visto, no me lo han contado. Venían delegaciones de Perú, de Uruguay, el país más desarrollado de América Latina, a ver nuestra reforma judicial. Todo lo destrozaron por la troncha y ahora está una doctora Maldonado, con cuñada de Moreno. Ese es el mérito. Con cuñada de Moreno. Es familia política de Moreno. Revisen. Así están manejando el país. Comparen a Diego García, un procurador de lujo. Diego es un tipo de derecha, no es de izquierda. Yo lo conocí en la universidad, siempre lo conocí como hombre recto. Su padre, creo que es socialcristiano, pero es muy cercano a Nebot. Pero un caballero, pues. Galo García Feró, fue ministro de Jaime Roldós. Un caballero. O sea, con la gente de principio, de mano limpia, es más lo que me une que lo que me separa. Entonces esta gente conservadora, si ustedes quieren, pero patriotas, honestos, también enjuiciado, destituido. O sea, ¿cómo destrozaron a la patria? Nos engañaron, compañeros. No permitan que nos sigan engañando. Y nos siguen engañando. Esa elección de fiscal es una gran farsa. Le están regalando la fiscalía a su engreída, ¿cómo se llama esta señora? Diana Salazar. A la misma que se prestó para enjuiciar a Jorge Glass y dejar a Odebrecht en impunidad. Después la premiaron con la UAFE, o la van a premiar con la fiscalía, ¿no? ¿Por qué si el 24 de marzo ya son las elecciones para el Consejo de Participación Definitivo, con legitimidad democrática? ¿Por qué no esperan hasta el nuevo Consejo para elegir el fiscal? Porque todos quieren dejar amarrado. Por eso la primera tarea del nuevo Consejo será revisar lo que ha hecho esto, porque todo es inconstitucional, como se lo voy a demostrar. Pero esto está inmoral, no solo inconstitucional. Aquí ustedes tienen en pantalla los resultados de los exámenes. Lo único objetivo en esto, porque el resto es, como dicen los jóvenes, paja, ¿no? Es el examen escrito. Yo como profesor sé que eso es el objetivo. O un examen oral bien puesto, pero eso es que evalúo entereza, carisma, ecuanimidad. Eso es tontería para regalar puntos, ¿no? Méritos. ¿Qué mayor mérito que salir bien un examen? ¿De qué me sirven los diplomas si en el examen no pasas de año? ¿Ya? Bueno, esta señora es la que peor calificación tiene en el examen escrito y le están haciendo ganar. Porque regalan los puntos en la parte que dice Comisión Técnica Ciudadana. ¿Qué será esto? Esto es una comisión que es ilegal, ¿no? Entonces, sus méritos, el examen, la comisión académica, 10 sobre 20. Si fuera estudiante se queda de año. 10 sobre 20. ¿Ok? No, pero en otro salió bien. O sea, tú no pasas de año a alguien que no sabe leer pero sí sabe sumar. O que no sabe sumar pero sí sabe leer. Tiene que saber sumar algo y leer algo. ¿Ok? Es el peor examen y le están haciendo ganar. Ecuador. Están poniendo de la forma más inmoral, más descarada, están regalando a la fiscalía a la persona que sacó el peor examen. 10 sobre 20. Como la Corte Constitucional, que nos quejamos que eran 14 sobre 20. Este es 10 sobre 20. ¿Ya? Pero le están regalando también audiencia oral, le regalan puntos. Y por ser minoría, como es afro, le regalan puntos. Ya basta. Ver mínimos por rubro. Y alguien que sacó 10 sobre 20 en su examen, escrito, que es los objetivos, no puede pues, ser fiscal de la nación, por entreguista que sea. Lo que pasa es que es de Largoya Moreno, eso es todo. Ya está todo amarrado. Todo esto es una ficción, ¿no? Es inconstitucional y se lo voy a demostrar. Por si acaso, esto vale la pena también aclarar. Cuando se hizo el concurso del 2011, Juan Bisueta Ronquillo, ¿no? Yo lo conozco, este tipo era del barrio, ¿no? Su papá era mi profesor, ni les cuento. En todo caso, dijo que le robaron la fiscalía, que él fue el mejor calificado, ¿no? Y que lo beneficiaron a Galo Chiriboga. Este tipo de Pachacuti es un modelo profesional, tiene grandes cuestionamientos, grandes denuncias. Lo pusieron como director ejecutivo del Consejo de Judicatura, lo tuvieron que sacar porque tuvo en pocas semanas ni sé cuántas denuncias. ¿Saben cuánto sacó en el examen? 11 sobre 20. O sea, si este era el mejor calificado del 2011, imagínense. Esto es mentira. 11 sobre 20. O sea, ninguno de estos tipos puede ser fiscal.
siendo tan incompetentes. Así le regalen puntos en otros rubros. ¿En qué le están regalando puntos, compañeros? La audiencia pública, lo que están calificando. Aquí a Diana Salazar le ponen 49 sobre 50. El examen, el duro, el PEPA, vale 20. La audiencia pública vale 50. ¿Y qué le toman en la audiencia pública? ¿Qué evalúan? Manejo de fuentes de derecho en materia penal, bueno. Coherencia y pertinencia de las respuestas. Y cumplimiento, pero esto vale 30. Está 30. Cumplimiento con las cualidades requeridas para ser fiscal general del Estado, como templanza, ecuanimidad, autonomía, independencia de criterio, responsabilidad, transparencia. Imagínense que un alumno mío, yo toda la vida he sido profesor, se me quede de año en matemáticas, pero lo paso de año por su coherencia y templanza. Por favor, no nos insulten así. Y todo esto pagado con plata del pueblo ecuatoriano. No nos insulten así. Ya basta rebelarse, pueblo ecuatoriano. Le están regalando la fiscalía a un incompetente, pero incondicional, de Moreno y su argolla. Y todo es inconstitucional. Sigamos. Aquí tiene el artículo 209 de la Constitución. ¿Cómo se conforma la...? Porque para cada concurso, la Constitución, señores, no Rafael Correa, no el Consejo, la Constitución ordena. Para cumplir su función de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público, oposición y mérito con postulación, veeduría y derecho a la impugnación ciudadana. Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por un delegado por cada función del Estado, son 5 funciones, e igual número de representantes por organizaciones sociales y la ciudadanía, otros 5 representantes de la ciudadanía, son 10. Aquí pusieron a dedo 2 delegados de la comisión, 2 representantes de ciudadanía y uno más por ahí, totalmente inconstitucional porque creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y obviamente para dejar todo amarrado. Todo esto es inconstitucional. Y se nos están llevando en peso a la patria. Por eso quieren eliminar el Consejo de Participación. Para seguir con patente corso, para hacer todos estos amarres, todas estas trapacerías, como hacían con el anterior Congreso. O me van a decir que las autoridades de control de antes eran honestas, pulcras, no salía ningún sinvergüenza por ahí. Claro que había buenas también. Pero yo diría, la mayoría eran de muy dudosa procedencia, ¿no? Les puse el ejemplo de su presidente de banco al inicio de mi gobierno, un Cantinflas ahí, que se prestaba a cualquier cosa, ¿no? Y así siempre era. Por eso fue la crisis del 99. Porque la superintendencia de banco era una sucursal de los bancos, todo era amarre, para poner un representante. Los bancos se repartían, Banco Central para tal banco, superintendencia de banco para otro banco, y no controlaban nada. Y por eso fue la crisis del 99. Entonces, compañeros, a no anular el voto, a que no nos engañen, el Consejo de Participación es una maravillosa innovación, pero le duele a esta gente la participación ciudadana. Y ahora le duele a la democracia, como le dolió a la meritocracia, porque lo único que les importa es ser ellos. Un ejemplo de su deshonestidad, entre muchos otros, la elección de fiscal, una verdadera payasada. Están nombrando a la peor, a la que peor, anoten jóvenes para la historia, la que peor nota, la más baja nota es 10 sobre 20, tampoco hubo buena nota, la mayor es 15 sobre 20, pero la peor nota es 10 sobre 20, Diana Salazar, a ella la están eligiendo como fiscal de la nación. ¿Se dan cuenta la burla al pueblo ecuatoriano? Con más ganas que nunca, a votar bien por el Consejo de Participación. ¿Y por quién votar? Más que por personas, por compromiso. Yo he escuchado candidatos que se han comprometido, primero a revisar todos los abusos de los transitorios. Hemos visto unos cuantos. Están que tiemblan esos transitorios. Ya mismo le da un yello al pobre doctor Trujillo, ¿no? Y por eso quieren eliminar, anular, ya no saben qué hacer. Primero, revisar todos los abusos, revertir esos abusos. Y si no, llevarlos a cortes internacionales, porque no se va a salvar esta gente todos los abusos que ha cometido. Todo ha sido una ruptura continua en la Constitución, deshonestidad, arrogación de funciones, lo cual es delito. Pero tienen que optar a la justicia, probablemente queden en impunidad a nivel de país, pero no quedarán en impunidad a nivel internacional. Primero, revisar los abusos de los transitorios. Segundo, una verdadera lucha contra la corrupción. Pero anterior y actual, pues, como InInvestment, no se van a salvar. El nuevo consejo que lo va a ganar la ciudadanía, lo va a perder la partidocracia, va a revisar InInvestment y no tendrán dónde esconderse, ¿no? Pero también revisar la corrupción pública y privada, el cobro de GEA, el cobro de los bancos, el cobro de las tarjetas de crédito, los intereses.
sugerido por el propio superintendente de banco, porque de nuevo se robaron la superintendencia de banco, los propios bancos. Todo eso hay que revisar. Que segundo, una verdadera lucha contra la corrupción. Tercero, defender los derechos de todos los ecuatorianos, una verdadera lucha contra las privatizaciones. Y si quieren privatizar, tanto hablan de democracia, pregúntenle al pueblo ecuatoriano. Vamos a una consulta popular y vamos a ver quién gana la consulta popular, compañero. Cuarto, la revocatoria del mandato de aquellos que nos han traicionado. Democracia no es que, como dice Moreno, me están desestabilizando. El que desestabilizó fue él. Nos robó la democracia. Ya no nos acordábamos de eso. A mí me pueden criticar de lo que sea, compañero, pero nadie puede decir que no hice lo que dije, lo que propuse al pueblo ecuatoriano, ¿sí o no? Lo que propusimos, eso hicimos. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no engañamos a nadie. Los sinvergüenzas ganan la propuesta de la Revolución Ciudadana y aplican la propuesta perdedora y plena de corrupción y de reparto. Él fue el que traicionó al pueblo ecuatoriano, nos robó la democracia, desestabilizó al país. Hemos vuelto a ser el hazmerreír del mundo, la república bananera, ya nadie cree en nada. Destrozaron nuestras instituciones. Hay que revocarle el mandato, o se va preso primero, pero hay que revocarle el mandato a todos los sinvergüenzas que han traicionado al pueblo ecuatoriano. Entonces, los que se han comprometido a eso también tienen mi apoyo. Y hay un quinto punto, los que vayan a luchar contra los offshore, porque no se está cumpliendo la ley. El pueblo ecuatoriano votó para prohibir los offshore a los funcionarios públicos, fuente de corrupción. Este gobierno hace la raza de eso. Marcelo Merlo estuvo a cargo del Consejo de Judicatura, offshore. Pablo Dávila, uno de los transitorios, tiene offshore. ¿Cómo se llamaba este? El de GEA, que era presidente, secretario de la presidencia. Jurado, tenía offshore. Moreno tiene offshore. Y están en impunidad más completa. Pero el próximo consejo, eso es grave. El Contralor dice, no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Puede ordenar la destitución por el funcionario que tiene offshore, sin vergüenza. Entonces el nuevo consejo tiene que revisar todo eso y mandar a la cárcel a esos funcionarios que tienen offshore, incluso a la cárcel. Los que han hablado de esto y hecho un seguimiento son 6 personas. Créanme que 5 no los conozco. A uno lo conozco porque ha sido rector de universidad. Pero antes de eso, esta es la papeleta. Para el Consejo de Participación, cuidado, es por primera vez que tenemos esta votación. Es muy fácil anular el voto sin querer. Hay que votar por el número exacto. Hay 3 papeletas separadas. Mujeres, varones y minorías. La papeleta de mujeres tiene 11 candidatas. Hay que escoger solo 3. Si escogen más de 3 se anula. Si escogen una no se anula. Pero lo ideal es, para que no desperdicie el voto, que se escoja 3. Sigamos. Esta es la papeleta. La papeleta de hombres es más compleja. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, casi 30. ¿Ya? Hay que escoger solo 3. Hay unos cromazos ahí que yo los descalificaría solo por la foto, hermano. Yo no me dejo llevar por las apariencias, pero algunas veces se impone una excepción. Bueno, en todo caso, solo hay que escoger 3. Familiarícense con esta papeleta, porque es primera vez que votamos. Si marcan más de 3, se anula la papeleta y le ponemos en bandejas de plata el futuro de la patria a esta argolla que nos ha traicionado y saqueado el país. Sigamos. Y las minorías, solo hay 4. Hay que escoger 1. 3 mujeres, 3 varones, 1 de minoría, para no anular el voto. ¿A quiénes hay que escoger, compañeros? Sigamos. Yo he hecho mi análisis, no los conozco, pero este señor Walter, acá está, Walter Gómez, que está muy bien parado, ¿ya? Walter Gómez, y que es el primerito en la papeleta, primerito. Carlos Espinosa, que es el único que conozco porque es rector de una universidad y teníamos contacto cuando era presidente, ¿ya? Que es el primerito en la fila de abajo. Y un puestito, se salta un puesto, el siguiente puesto, un joven que es de los mejores. Qué valentía, qué claridad. Juan Javier Dávalo, al cual tampoco conozco. ¿Se puede retroceder o no la presentación? Es muy difícil. Veamos entonces la papeleta de varones primero. Aquí, te fíjense, el primerito, con ese peinado de rayo en medio, pero que llega de oreja a oreja a la rayo en medio. Una broma, no lo conozco, Walter, ¿verdad? No se ponga bravo. Yo voy por el mismo camino, así que no. ¿Ya? El primerito de la lista, Walter Gómez. No lo conozco, pero ha hablado contra las privatizaciones, contra los abusos de los transitorios, por la revocatoria del mandato y por una verdadera lucha contra la corrupción. Abajito, el primerito, está Carlos Espinosa. A él sí lo conozco, pero se ha comprometido en público a cosas muy similares. Y pasando,
una foto impresionante, no, una foto ya. Viene Juan Javier Dávalos, un joven que tampoco conozco, pero muy valiente. Y este habla muy bien, ¿eh? Es una gran promesa, una gran promesa. Eso en la papeleta de varones. Papeleta de mujeres, veamos. Una chica, créame que yo la quiero candidatizar a la presidencia de la República, pero es menor de 35 años. Antes podía ser candidata. Estos dicen que están con los jóvenes y derogaron la reforma para que participen jóvenes de los 30 años como candidato a presidente y vicepresidente, y volvieron a la norma anterior, que es mayores de 35 años. ¿No? Porque ellos tienen más de 80 años, ¿por qué les interesa a los jóvenes? ¿No? Entonces, pero esta chica, brillante, y me han dicho que es de tracto muy humilde, de Pascuales. ¿Tú la conoces o no, Lucho? ¿Ya? Victoria de Sintonio. Impresionante. Si la conoces, dale un abrazo a mi parte, que tiene un admirador. Qué valiente esta chica. Y otra señora muy valiente que me dicen que es del Oro, Graciela Mora. Tampoco la conozco. Victoria va a estar en el extremo derecho de la primera hilera, primera fila sería. Y Graciela está en el segundo puesto de la segunda fila. Vamos a ver más claramente las papeletas cómo se marcan. Ahí está. Walter Gómez, primerito en los hombres. Abajo, Carlos Espinosa, pasando un puesto, Juan Javier Dávalos. Vienen las mujeres, extremo derecho, Victoria Sintonio. Abajo, segundo puesto, Graciela Mora. No hay casilleros. Tienen que recordarse los nombres y la foto. Y lo más fácil, en el caso de la papeleta para minorías, extremo derecho, también lo he escuchado, muy bueno, Olindo Nastacuaz, no lo conozco, pero tiene un mérito también. Es la nacionalidad Aguá. Muchos de ustedes ni sabrán qué es esa nacionalidad. Una nacionalidad del norte del país, entre Esmeraldas y el Carchi, siempre excluida. Por primera vez en la historia tendrá un representante en un organismo nacional. Además del compromiso de Olindo, que los Aguá estén representados, qué maravilla. Son los 6 que he identificado que coinciden con lo que esperamos. Ojalá haya una mujer que se comprometa a esto, pero solo hemos encontrado 2 mujeres que están hablando contra privatizaciones, los abusos de los transitorios, etc. Les repito, varones Walter Gómez, Carlos Espinosa, Juan Javier Dávalos, mujeres Victoria de Citonio, Graciela Mora, ojalá haya una tercera mujer, si la identifican me mandan un mensaje, y nacionalidades y pueblos indígenas, Olindo Nastacuaz, de esa heroica nacionalidad Aguá, nuestra patria. No nos vamos a acordar los nombres. Tienen que llevar una pollita. Esto es difícil decirlo en España, ¿no? Porque tiene otra connotación. Tienen que llevar una machete, le dicen en Argentina, ¿no? Una listita. Tómenle foto a esto. Ahorita está esto en la pantalla. Aprovechen. Que tengamos unos segundos puestos eso ahí para que le tomen fotos y le llevan el día de la votación, o no nos vamos a acordar. Y eso es lo que espera la derecha y los saqueadores. Que nos olvidemos y votemos mal o anulemos el voto. Tomémosle fotito, llevemos, anotemos los nombres y con el celular o con la notita, olla o machete, votamos el 24 de marzo. Pero no desperdiciemos nuestro voto. Aquí está gran parte de la recuperación de la patria, compañeros. El Consejo de Participación puede en realidad servir para mucho, por eso tiemblan los mismos de siempre. Vamos rapidito, esta semana, el día de ayer, Día Internacional de la Mujer, un abrazo a las mujeres de la patria, sobre todo, créanme, mi admiración eterna a las mujeres. Sobre todo, créanme, por eso es que la gente nos apoya, ¿no? Porque saben que somos sinceros. Pero un abrazo muy especial a las mujeres migrantes, ustedes son mis heroínas. Yo jamás me hubiera atrevido a hacer lo que ustedes hicieron. Y sé el dolor que eso causó, dejar su tierra, a sus amigos y algunas veces a su familia. Yo he conocido mujeres migrantes que 18 años, 19 años no han visto a sus hijos. Sacrificaron lo más querido para darle a sus hijos un futuro mejor, un futuro que le negaron a esas mujeres la partidocracia, el neoliberalismo, los banqueros, lo mismo que hoy nos gobiernan por la traición. Mi abrazo a la mujer ecuatoriana. Pero también se celebraba otra cosa. El regalo por el Día de la Mujer del 8 de marzo del 99, la partidocracia. Porque no era Maguad. Maguad era un títere como ¿cómo se llama este tipo? Moreno, Lenín Moreno. Gobernaban los socialcristianos, con la democracia cristiana, Osvaldo Hurtado, Medardo Lea, los Trujillo, todito. Trujillo fue la democracia cristiana. El regalo, hace 20 años, por el Día de la Mujer, fue el feriado bancario, hoy ya se olvidaron. Casi todos ustedes están aquí por el feriado bancario.
Cuando nos robaron nuestros depósitos, nuestra plata. Los neoliberales, claro, neoliberalismo para el pueblo. Para ellos socialismo, porque neoliberalismo es compite y si pierdo, perdí. No, para ellos neoliberalismo es compitan y si perdemos nosotros nos paga el Estado. Pagan todos ustedes. Y ahí vino el salvataje bancario. Prohibido olvidar, los jóvenes no vivieron ese país y pueden ser engañados más fácilmente por la prensa. Cuéntenle lo que era ese viejo país. Cuando nos llevaron a esa crisis bancaria nos congelaron los depósitos. Ahora quieren invadir Venezuela porque 2 millones de venezolanos que han salido de su país hasta el año 2019. Bueno, en el 99, del 99 al 2002, 2003, se calcula que 2 millones de ecuatorianos, hace casi 20 años, salieron de su patria, en un país con la mitad de población. Pero como era la derecha, ahí nadie habló de crisis humanitaria, ni de nada, porque geopolíticamente no interesaba. Todo. Es hipocresía, es doble moral, me indigna eso, ¿no? Fue una desestructuración social sin precedente, una tragedia nacional. Y esos migrantes nos salvaron, porque con sus remesas rescataron a la patria, pero con cuánto dolor, con familias destrozadas, comunidades destrozadas, una sociedad destrozada. Prohibido olvidar, y prohibido olvidar a los culpables, porque siguen ahí. Sigan ahí. Veamos este video, jóvenes. Si las mamás me están viendo y los jóvenes no, llamen a sus hijos, a los jóvenes, para que no olviden el pasado. Si no lo vivieron, qué bueno, pero que aprendan del pasado. No para quedarnos en el pasado, sino para no cometer los mismos errores, para no condenarnos a ese pasado. Veamos este video sobre los 20 años de esa tragedia que fue el feriado bancario. Adelante. El atraco más grande de la historia del Ecuador fue protagonizado por la partidocracia, la misma partidocracia que hoy está en el poder. En la asamblea del cuartel militar de Sangolquí prepararon el camino. Ahí, con la anuencia de Julio César Trujillo, introdujeron en la Constitución la disposición transitoria 42 que textualmente decía: hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. Sin debate y sin votación, Trujillo y los asambleístas dejaron el dinero de los ecuatorianos listos para el bolsillo de los banqueros, y así, en el Congreso, Jaime Nebot impulsó con los socialcristianos la ley AGD, que permitía que el Estado, o sea, los ecuatorianos, paguen los préstamos vinculados y el manejo irresponsable de los banqueros. Y fue entonces cuando salieron millones de dólares de la plata de los ecuatorianos. Sin embargo, los banqueros, y particularmente los hermanos Isaías, dueños de Filambanco, no pudieron sostener sus finanzas a pesar de que el Estado les regaló cerca de 1.200 millones de dólares. Quebraron, y junto a ellos el 70% de las entidades financieras. En medio de esa tormenta, el 8 de marzo de 1999, en Ecuador se instaló el terror. Celebramos todas las mujeres este Día Internacional de la Mujer, pero también nos sorprendemos con el feriado bancario. El superintendente de bancos de entonces decretó la paralización de las operaciones financieras por 24 horas. Es decir, congelaba los ahorros de todos los ecuatorianos por una crisis imposible de manejar. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. A mí personalmente me cogieron sin un solo centavo en el bolsillo. Las 24 horas se convirtieron en 5 días. Tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar. El sufrimiento que no tenía esa plata y él se ha matado. Y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Aquel feriado bancario representó 8.600 millones de dólares en pérdidas para todos. Familias enteras en la calle, millones de ecuatorianos expulsados de su patria, decenas de suicidios. Ni siquiera tenían para las medicinas. 20 años. A 20 años de esa tragedia histórica, los principales responsables retornaron al poder político y los banqueros hoy hasta gozan de habeas corpus.
Qué dolor, pero no hay que olvidar, compañeros, estamos condenados a repetir la historia. Esta gente que nos llevó al mayor fracaso en la historia del país, culpable de que muchos de ustedes hayan tenido que dejar su tierra, su familia, es la que volvió a gobernar por la traición. Ojalá se viralice este video, que los padres se lo enseñen a los hijos, que lo vean en el barrio. No hay que olvidar, somos víctimas, un país normal. Gente que hizo esto, como Julio César Trujillo, que fue miembro de la Asamblea Constituyente del 98, que preparó el salvataje bancario. Un Jaime Nebot, como ya vamos a ver, con el Congreso del 98. Bueno, a mí me decían que totalitario, dictador, porque les ganábamos todas las elecciones. Se olvidan que el Congreso del 98, Pacto Social Cristiano, Democracia Cristiana, le llamaban la aplanadora. Ahí imponían todas las cosas, nos impusieron la ley AGD, la garantía de depósito. Yo escuchaba a Nebot el otro día en una entrevista decir: sí, pero en toda parte del mundo existe una ley de garantía de depósito. Lo que no dice es que esas leyes tienen un límite. O sea, si tú tienes depósitos de $1 millón, te cubren hasta $100.000. Los depósitos hasta $100.000. Segundo, hay copago. De esos $100.000 te pagan 80% y el depositante 20%, porque debe compartir el riesgo. Y tercero, son por depósitos nacionales. La ley que ellos pasaron era sin límite, teníamos que cubrir depósitos de 2 millones, 3 millones, los ricos. Es 100% y hasta offshore. Era el mejor incentivo para que la banca quiebre, porque quebraba la banca y pagaba el Estado. Trujillo, con la constituyente, pasan esta sinvergüencería. Es que así, no hay peor corrupción que utilizar el poder para ayudar a la gallada. Ustedes, si no tienen ética en el poder, pueden hacer millonario a alguien o quebrar a alguien. Es facilito. Perdonar impuestos para ser millonario a alguien. Con esta ley, ya vamos a ver un ejemplo, puedo salvar a alguien. Con la ley AGD pudiera salvar a alguien, ¿no? Por eso qué bueno que se llegue. No digo que alguien que perteneció a una cámara empresarial, qué sé yo, a un grupo económico, no pueda gobernar, pero hay que tener mucha honestidad para independizarse de esos intereses. Pero es mucho más fácil cuando viene gente de clase media, como la mayoría que me escucha, que no hemos tenido vínculo con nadie, que nunca hemos sido banqueros, grandes empresarios, que hemos sido académicos toda la vida, hemos ganado nuestro salario honestamente, porque se gobierna sin ataduras para el bien común. No hay peor corrupción que utilizar el poder político para intereses privados y negocios privados. Eso es lo que hizo esta gente. Fíjense la transitoria que hicieron con la Constitución del 98, hecha en un cuartel militar sin consultar al pueblo ecuatoriano, a espaldas del pueblo ecuatoriano. Fíjense la diferencia de comportamiento con nosotros. Cuando hicimos la Constitución de Montecristi, miles de personas participaron, la pusimos a consideración del pueblo ecuatoriano. Acá de la partidocracia, los Trujillo, los Hurtado, los Nebot, todos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y ya estaba prohibido que el Banco Central dé créditos a la banca privada. Fíjense que ahora hicieron lo contrario. Con la ley de fomento productivo prohibieron que el Banco Central dé crédito al gobierno, cuando es nuestra propia plata pública lo que está en el Banco Central, para que todo vaya al sector privado, para una nueva crisis, que nos roben de nuevo la plata. Estaba prohibido en los 90 que el Banco Central dé crédito a la banca privada. Ya estaba en la ley. Lo pone en la Constitución, pero pone la transitoria 42ª. Aprendamos la historia. ¿Qué dice? Así engaña a la gente, porque una democracia sin información fracasa. Como decía Bolívar, nos dominarán no por la fuerza, sino por la ignorancia. Son cosas difíciles de entender, pero debemos entenderlas, o nos seguirán explotando. Transitoria 42ª. Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financiera y por el plazo no mayor de 2 años. Esto era 98, en el 99 fue la crisis, ¿no? Son adivinos, son astrólogos. Ya sabían que se venía la crisis y estaban preparando el salvataje de la gallada. Eso es todo. ¿Qué dice? Y por el plazo no mayor de 2 años, contado a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar crédito de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, ¿no? Es decir, lo que estaba prohibido y se volvió a prohibir en la Constitución, lo que ya estaba prohibido, abrieron una ventana con la 42ª, porque sabían que en pocos meses se venía la crisis bancaria para salvar a los bancos. Y así nos hicieron perder más de $6.000 millones. La quiebra de unos cuantos irresponsables la tuvo que pagar todo el pueblo ecuatoriano. Y muchos de ustedes la tuvieron que pagar sacrificando su vida viniendo a tierra lejana. Y algunos con su propia vida.
porque por el congelamiento bancario hubo cualquier cantidad de suicidios, compañeros, gente que se suicidaba porque no tenía plata para pagar el colegio de los hijos, para pagar su atención de salud. Hoy ya se olvidaron. Prohibido olvidar. Y ahí estaban los Trujillo, ahí estaban los Nebot, ahí estaban los Osvaldo Hurtado. Y Nebot luego con la ley AGD, ¿no? Ay, que todos los países tienen ley de garantía de depósito, así nos engaña. Sí, pero es una ley diferente, con corresponsabilidad. Aquí, sin límite de depósito para ayudar a los ricos, igual que al pobre, y el 100% cubrían. Entonces lo mejor era quebrar los bancos, porque todo pagaba el Estado, ¿no? Y también, Nebot, prohibido olvidar, Social Cristiana y Democracia Cristiana, eliminaron impuestos a la renta, que el más rico pague más, y pusieron el impuesto del 1% de circulación de capital, ¿se acuerdan? Con lo cual acabaron de quebrar al país. Prohibido olvidar. Y esa gente volvió. Estaban ya sepultados, eran cadáveres políticos, lo resucitó la traición. Compañeros, vamos a muerte cruzada. Yo me presento como vicepresidente, como candidato a la Asamblea. Recuperamos la patria. Los acabamos de sepultar a los sepulturarios de la patria. Y llamamos a elecciones y yo no participo, regreso a Bélgica, no me interesa. Mi plan de vida era otro, dedicarme a la academia, escribir libros, enseñar, ponerme al día en lectura, atrasado durante 10 años, darle tiempo a mi familia. He tenido que involucrarme de nuevo por esta persecución brutal que hemos recibido, por el saqueo que hacen de la patria. Pero tenemos que recuperar el país, no lo podemos dejar en las manos de los sepultureros, que nunca ganaron una elección, sino que este traidor les entregó el país en bandeja de plata. ¿Y cuánta trampa están haciendo, compañeros? Por eso, en las próximas elecciones, a votar toditos 5. Toditos 5. Somos lista 5. En Manabí, Los Ríos, bastiones de Revolución Ciudadana todavía creen que Revolución Ciudadana es 35. Por el contrario, ni un solo voto a los traidores. Vamos a recuperar un día Alianza País, pero ahora está en manos de los traidores. Son los que protegen a Moreno, los que impidieron la comisión para investigar sus corruptelas. Ni un solo voto a los traidores. Todo, todito, 5. ¿Okay? Aquí tenemos ejemplos de papeletas para prefecturas, pero hay para alcaldes, concejalías. No pudimos participar en todos lados, de hecho participamos en muy pocos lados y vamos a ganar. Prefectura de Pichincha, está nuestra querida compañera Paola Pavón. Lo que quiero mostrarles es cómo es la papeleta, porque tienen que familiarizarse con el logo. Pero más fácil, busquen dónde está 5 y con toda la fe marquen la rayita. Yo sé que los votos no se endosan, que se vota por personas en las seccionales, que mi primo puede ser candidato a la 6 y quiero votar por él. No, compañeros. Esta vez es una elección muy especial por la coyuntura, la situación que vive la patria. Esta vez por una causa, recuperar la patria. Y tenemos que empezar a recuperar los territorios. Así que hagamos un sacrificio esta vez, todito 5, y luego que saquemos a este gobierno traidor, que llamemos una constituyente, recuperemos la patria. Si quieren hacemos elecciones nuevamente, ¿ok? Pero esta vez por una causa. Todito 5. Entonces, donde vean 5, esto es lo que marca. Y este ejemplo es Paola Pavón, una extraordinaria candidata a prefecta con Alessandro Tonello, un joven empresario. Otro ejemplo, esta es la papeleta para prefectura del Guayas, ¿ya? Aquí está de candidata mi hermana, Pierina Correa, con Pancho Estarella, ambos profesionales, arquitectos, especialistas en planificación, muy calificados para el puesto. Entonces miren todo, ¿eh? Se ha atomizado esto. Como ya no estaba Alianza País con la Revolución Ciudadana, todo el mundo entonces, ya es mi turno, esa es la mediocridad. Ahora sí tengo chance, ya no está Correa, ahora sí podemos ganar algo. Y se multiplicaron por 3 los candidatos, por 4. Entonces ahí, ¿cuántos candidatos? Aquí hay como 20. Bueno, ustedes solo buscan el número 5 y ahí marca. 5, ¿ok? El logo es un puño, pero busquen 5. Los números están pequeñitos, pero 5. Recuerden que en Consejo de Participación no hay número. Ahí sí tienen que buscar la foto y el nombre. Pero aquí sí, todos 5, tan fácil como esto. Otro ejemplo, está la papeleta para prefectos de Manabí, ¿ya? Y aquí un gran compañero va a ganar la prefectura, porque es alguien que rompe el molde de los políticos manavitas, que no merecen muchos de ellos ser representantes de Manabí. Por ejemplo, prácticamente todos los asambleístas de Manabí nos traicionaron. Son asambleístas por nosotros y Manabí es una bastión nuestro. Esa gente tiene que tener revocatoria de mandato y nunca salir electo ni para directorio del colegio de padres, en el comité de padres de familia del colegio, ¿ya? Traidores. Pero aquí tenemos un candidato de lujo, rompe el molde, él va a ganar. Leonardo Orlando, realmente un técnico de primer nivel, ¿ya? Busca nomás el 5, está con la compañera, ay, no le veo el nombre a la compañera, la viceprefecta, ya. Solo busca el número 5 y marcan el 5, se acabó, ¿ok? Y compañeros,
como nuestra campaña es pobre, humilde, ¿ya? No tenemos propaganda en las calles. O sea, las 6, esa gente que se pudre en plata, democracia, sí, que cuando vea el Estado de Derecho tendrá que responder a este sinvergüenza Gustavo Larrea, ¿dónde saca tanta plata? Han respetado el país de propaganda. Nosotros no. Necesitamos la ayuda de ustedes, su participación. Entonces, ustedes mismos hagan los murales. En estos últimos 15 días, demostremos que la patria es nuestra, no de unos cuantos, no de la oligarquía. Que ellos pueden tener plata, prensa, hasta parte de la iglesia, medios de comunicación, consejo electoral, pueden tener todo, pero le falta lo principal, le falta pueblo, el pueblo está con nosotros, ¿no? Hagamos murales, banderas, embanderemos nuestro barrio. Estos son murales, este es más complicado porque tiene más colores. Lo importante es que esté el número 5, vota todo 5, ¿no? Y por si acaso, las artes están o deberían de estar en esta dirección electrónica, la están viendo. http://www.compromisosocialesc.com, compromisosocialesc.com. Entren ahí, todos podemos participar en la campaña. Entren ahí y aunque sea con lo poco que tenemos, sacan una fotocopia a color, imprimen a color y lo ponen en un poste, lo ponen en una ventana, en su casita, en la puerta. Sigan nomás, aquí estamos con la Revolución Ciudadana, le dicen a la partidocracia. Eso sí, si como los socialcristianos le van a regalar, jugando con la pobreza de la gente, tanquecito de gas, lo reciben nomás, así tengan la foto de simple. Pero el rato de votar, todito, reciban nomás los regalitos, que debería estar prohibido, ¿no? El Código de la Democracia prohíbe hacer campaña con recursos públicos. Vaya, vean en Quito cómo los carros de Paco Moncayo, el candidato de Rodas de Moreno, se estacionan en los garajes del municipio de Quito. O sea, todo eso está prohibido, pero ahorita no hay ley en Ecuador, ¿ya? Entonces, si le dan regalitos y esas cosas, recíbanlo nomás. Pero todito, y entren a esta página electrónica y vean cómo se hacen murales, banderas y todos podemos colaborar. Aunque sea imprimiendo una hojita con el logo y poniéndolo en la ventana, poniendo en la puerta, que sepa la partidocracia que esta patria no está en venta. Que esta patria es las grandes mayorías y nosotros estamos con las grandes mayorías. Y ya ven, y también muy importante la campaña en redes, En redes les damos 2-1, 3-1. Dicen que son troles, ¿no? Ya no saben qué decir, ¿no? Pero no nos engañemos, de todos modos no es que superan los medios convencionales, pero en algo mitigan el efecto de los medios convencionales. Así que todos abrir su Facebook, su Twitter, su WhatsApp y estar comunicados, reproducir, retuitear mis mensajes, estudiarlos, ¿ya? Hablar con la gente para que no nos dominen con su prensa, con sus millones. Todos podemos colaborar en la campaña. Y compañeros, para finalizar un poquito lo que ha pasado, el último enlace que fue el 23 de febrero, y con el caos que vive el país muchas cosas han pasado. Por ejemplo, anunciaron una misión de la ONU. Ya ni hablan de la misión de la ONU, ¿no? Porque si viene la misión de la ONU, yo estaba en contra, porque creo que es neocolonialismo, es hacer quedar mal al país. Tenemos problema de corrupción, este escándalo de Moreno es una vergüenza. Pero no somos ni de lejos pues, el país más corrupto de América Latina. Y seríamos el tercer país que tuviera una misión de la ONU. Primero fue Guatemala por cuestiones de impunidad, la CICIG, y luego Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Y luego se quedó para combatir la corrupción. Me dicen que en Honduras han llamado también a la ONU. Y el tercero seríamos nosotros. ¿Qué nos pasa? De nuevo nos están robando el orgullo nacional. Tenemos problema de corrupción. Está un corrupto el presidente de la República. Tenemos prensa corrupta. Pero hay también corruptos en otros países. Pero somos nosotros, con los cheerleaders, ¿no?, de la prensa corrupta, llamando a la ONU, porque somos tan inútiles como cuando eliminaron la moneda nacional. ¿Quién más eliminó la moneda nacional? O nosotros somos muy tontos de que no hicimos lo correcto, porque éramos incapaces de tener nuestra moneda nacional. Somos inferiores genéticamente a los otros. Así nos roban la esperanza. Ahora hay que llamar a la ONU. Somos tan corruptos como hizo en la lucha contra la corrupción, instrumento de politiquería este sinvergüenza. No le importa destrozar el prestigio de la patria. Se quedan de que no hay inversión, de que no hay financiamiento. ¿Quién va a venir a invertir a un país o a prestar a un país donde el propio presidente se pasa hablando que todo es corrupción, que todo es crisis, por politiquero, por mediocre y por corrupto él? No juguemos con la dignidad de la patria. Cuando yo recibí el país, sí estábamos en los primeros puestos de corrupción. Cuando lo entregué, estábamos entre los 6 países
más transparente la región. Deberíamos ser el primero, todavía había corrupción, ¿ya? Pero habíamos mejorado mucho. De nuevo, nos han retrasado. Pero en todo caso, no somos de los peores casos. Y están llamando a la ONU para seguir haciendo politiquería. O por el alma de vasallos que tienen, ¿no? Porque muchos periodistas que llaman, los políticos son tan ineptos que hay que llamar a la ONU. Y la prensa corrupta en complicidad con este gobierno. Prohibido olvidar la hipocresía de esa prensa. En todo caso, ahora sí estoy de acuerdo, que venga la ONU, temporalmente, al menos, no para siempre. Como en Guatemala, Honduras, que se quedaron permanentemente y fue una superestructura que dominaba el Estado. Fue horroroso eso. Además que, no por ser de la ONU, son ángeles, pues no son personas de carne y hueso. También hay corrupción en la ONU. Cuidado. Y allá estaba en Guatemala delegado un colombiano que era muy polémico. Imagínense un colombiano a mandar en Guatemala. Eso es lo que va a pasar en Ecuador. Pero sí estoy de acuerdo, ¿sabes? Que vengan temporalmente unos 5 expertos. Y el primer caso que le podemos revisar es Ininvestment, para ver qué dicen. ¿Qué les parece? Nos ponemos de acuerdo. Inviten a la ONU. Y primerito. Segundo caso, que investiguen los 22 procesos judiciales contra mí, para ver si tenían pies o cabeza. Empezando por el caso Valda, continuando por el caso de bienes presidenciales, sobre endeudamiento, CETE. Ya te me olvidé. Ya hasta la muerte de Atahualpa creo que me han acusado por esto. Y hasta encontraron testigos, dicho sea de paso, ¿no? Segundo, tercer caso que revise, el caso de Jorge Glass, para ver si un Estado de Derecho puede suceder eso. Cuarto, el caso Secón. Quinto, el caso de Superintendencia de Comunicación contra Carlos Ochoa. Sexto, el caso de Sofía Espín. Pongámonos de acuerdo, ¿qué les parece? Llamemos a los expertos de ONU temporalmente y le ponemos esos 6 casos. Primerito, Ininvestment, para ver quién es el corrupto. Y luego, los casos en los que nos han involucrado nosotros, para ver quiénes somos los honestos. ¿Estamos de acuerdo? Llamemos a esa misión de la ONU. Pero ya ni hablan de eso. ¿Cuántas cosas han pasado? El acuerdo con el Fondo Monetario, la prensa corrupta, qué gran logro. ¿Qué logro va a ser eso? Lo más fácil es lograr un acuerdo con el Fondo Monetario si se someten a todo lo que exige el Fondo Monetario. ¿Saben cuántos acuerdos y logros hemos tenido de que regresamos a la democracia hace 30 años con el Fondo Monetario? 14 con este. 14. Si esa fuera la solución ya seríamos más desarrollados que Bélgica, más desarrollados que Suiza. Y por el contrario, por seguir las recetas del fondo, fuimos a la crisis del 99, porque el fondo exigía desregulación del mercado financiero, como sucedió en el 94 en el gobierno de Sisto, exigía esas leyes de AGD, pero la hicieron mal, ¿ya? Entonces, compañeros, no hay ningún logro. Es que el costo es baratísimo de financiamiento, el costo financiero, pero el costo social es altísimo, porque te exige despedir gente, te exige privatizar todo, para darle espacio al capital, como les decía, por fundamentalismo ideológico y porque trabajan para el capital, el sector privado, no para el sector público. Ojalá los futuros consejeros del Consejo de Participación también luchen contra este entreguismo al fondo, que además, de acuerdo a la Constitución, requiere aprobación de la Asamblea, dicho sea de paso. El martes 29 de febrero, Moreno, desesperado, hizo una cadena nacional para desmentir lo que no existía, porque los medios nunca publicaron nada del escándalo INA, porque son cómplices, las redes sí, y el tipo, como se siente culpable, salió a aclarar. En verdad pasó insultándome, como decía él mismo, ¿no? La ofensa de un miserable ennoblece, ¿no? Y como también dice, como decía mi mamá, mientras más cerca está la verdad, más nervioso se ponen los culpables. Qué nervioso que se lo vio Moreno en esa cadena, ¿no? Qué agresivo, se le cayó la máscara de la ficción del hombre apacible, no confrontador. No es entreguista, con los que odia, sí persigue cuando se siente en una posición de fuerza. Pero él perdió todo el libreto, todo el libreto. Qué nervioso que se lo vio. Y nunca desmintió nada, nunca dijo lo concreto. ¿Es o no es de él el departamento en Alicante? O sea, lo tiene. Él dijo, no tengo departamento en Alicante. ¿Él ha pasado en ese departamento? No. Porque claro, no está su nombre, pero está el nombre de Ininvestment, que es de él, pues. ¿No? Que nos diga si conoció o no Ininvestment, que nos diga de dónde viene la plata para ese departamento. Pero básicamente que pida que abran la cuenta, se la repito, para que anoten y todos exijan eso. Y si hay compañeros en Panamá, como están ayudándonos en Estados Unidos, en España, que pidan que se abra esta cuenta, se la repito. Cuenta 100-4-10-71378, Ininvestment Corp del Balboa Bank de Panamá, ahora absorbido por el Banco de Costa Rica. Esto esperábamos de un presidente honesto, entre comillas. Pido abrir esta cuenta. Y juro que nunca he estado en ese departamento. Porque decir no es mío, es ficción. Pues hago una compañía de papel y la compra la compañía de papel. Es el departamento de Ininvestment. ¿Pero quién es Ininvestment? De Javier Macías. ¿Con quién trabaja Javier Macías? Este estaferrismo, lavado de dinero. Nos están engañando.
Entonces se pasó insultándome y no aclaró absolutamente nada. Nos hizo un favor, porque la gente que no sabía o que no estaba convencida, ya sabe, y ya está más convencida que el tipo es un corrupto completo, compañero, que no tiene argumentos. Y otra cosa muy interesante también, y de nuevo nos dan ejemplo los migrantes, el compañero Galo Valareso, migrante en Estados Unidos, regresó al país con una petición de los migrantes para iniciar la revocatoria del mandato de Lenín Moreno. Nuevamente nuestros migrantes nos dan ejemplo. Ya está pidiendo los formularios y pronto empezaremos a recoger firmas, tenemos 6 meses. Este tipo está acabado, más del 50% quiere firmar para revocatoria del mandato, menos de 20% de gente le cree, un presidente que nadie le cree no puede gobernar y además es culpable. O sea, muy probablemente antes de que acabemos de recoger la firma este tipo está preso, porque no puede defender el escándalo. Nunca he visto un caso de corrupción con tantas pruebas y tan contundentes. Y que lo siga defendiendo, ocultando a la prensa corrupta, más se hunde con él esa prensa corrupta. Y ya los migrantes empezaron el trámite para revocar el mandato, seguramente el peor presidente de la historia y uno de los del más sinvergüenza tal vez de la historia. La mayor farsa de la historia ecuatoriana, Lenín, Voltaire con B labial, Moreno Garcés, un farsante completo. Yo le pido disculpas, jamás acabaré de pedirle disculpas a mi patria por haberme dejado engañar de este sinvergüenza, compañero, que aniquiló la patria, aniquiló la patria. Como se sienten culpables, volvimos a ver escenas que ya no existían en el país. Miércoles 27 de febrero, cuando Ronnie Aliaga, ese asambleísta joven, valiente, ustedes saben que Ronnie Aliaga era Latin King. Y nuestro gobierno, y esto dio la vuelta al mundo, sirvió de ejemplo, en lugar de reprimir a las pandillas, Latin King y estas que se van de golpe entre ellos, reconociendo la nobleza que existe en esos jóvenes, las ansias de hacer algo trascendente, hicimos proyectos con ellos, le dimos una casa, hicimos proyectos de desarrollo comunitario, y están perfectamente integrados. Ya no escuchan ustedes en Ecuador Latin King que se dan de golpes contra los nietas, y por el contrario, están trabajando para la comunidad. En el caso de Ronnie Aliaga, como salió Sofía Espín, era el asambleísta alterno, hoy es asambleísta de la República, un verdadero orgullo para mí en lo personal, porque habré incorporado a esos jóvenes. Además, qué calidad asambleísta, qué valiente, es el que lleva adelante la denuncia por INA Papers contra la corrupción de Moreno, pese a las amenazas, pese a que el 27 de febrero, cuando iba a dar una rueda de prensa en el Hotel Ramada en Guayaquil, Bucarán, nos hablan de lucha anticorrupción, ¿no? Dejaron a Celis, mano derecha de Poli, dejaron impunidad de Brecht, y al principio pactaron con Bucarán y le regalaron las eléctricas. No sean hipócritas, ¿de qué lucha contra la corrupción nos pueden hablar si tienen de aliado al mayor corrupto de la historia de este país, junto con Moreno ahora? Se están disputando la corona. Pero la peor escoria de la política, a la Bucarán. En todo caso, las hordas de Bucarán lo esperaron para agredirlo, impedir la rueda de prensa. Se sienten culpables, no saben qué hacer. ¿Okay? Luego, bueno, esto es muy dramático, la última semana ha habido inundaciones, un invierno muy fuerte, están inundados varios cantones de Manabí, por ejemplo, Santa Ana, Manta, Puerto Viejo, Chone, Tuzagua y Rocafuerte. En Chone tenemos el multipropósito Chone. La situación sería trágica si no tuviéramos ese multipropósito. ¿Cuál es el problema? Que son las lluvias y no tiene alcantarillado adecuado, Chone. No, ya no es el problema de los ríos que vienen desde arriba, agua arriba, sino que no tiene alcantarillado, y el río Garrapata, donde había que hacer muros de contención, trabajo para contención de inundaciones, el municipio no ha hecho. Pero el proyecto está funcionando y a full, al 100%, el multipropósito Chone. Por ahí, pues, un despistado de esos odiadores, ¿no? Andrés López, un niñadito de esos mediocres, sacó un títere insultándome, ¿no? Y Correa decía que no iba a haber nunca más inundaciones, aquí hay inundaciones, gobierno minoso, sí, farsante, corrupto, etcétera. Pobre hombre, qué mediocre, qué ignorante, ¿no? O sea, nosotros hacemos un multipropósito, qué sé yo, en la zona de Cañar, y tiene que proteger las inundaciones en Manabí. O sea, no entendió nada el pobre hombre, nada, ¿no? Con lluvia fuerte hasta Estados Unidos se inunda. Pero así la ignorancia y el odio de estos pseudo periodistas, ¿no? Que en otro país no serían ni repartidores de periódicos, pero periodistas. Con todo respeto a los repartidores de periódicos, que algún día deben tener seguridad social, son explotados por los dueños de los grandes periódicos. Pero en todo caso, el proyecto multipropósito Chone está funcionando bien, pero ha habido inundaciones en gran parte de Manabí y en gran parte de los ríos, Babahoyo, todas esas zonas que son zonas bajas. Nuestra solidaridad. En lugar de denunciar la corrupción, revista Vistazo, que sacó en carátula, ¿no? Los paraísos secretos del correísmo, diciendo que el avión presidencial había viajado a 26 paraísos fiscales. ¡Qué horror! Ya no saben qué decir.
Por si acaso, los aviones son de la FAE. Los vuelos presidenciales, revisa, los maneja la FAE. O sea, es imposible que yo haga un vuelo secreto a un paraíso fiscal sin que no lo sepa la Fuerza Aérea, porque son los pilotos de la Fuerza Aérea. Es la Fuerza Aérea que programa, pide los permisos. Hay que pedir permiso para sobrevolar otros países, permiso de aterrizaje. Ya no saben qué decir. Ni he leído esa porquería de artículo, pero sí leí parte del informe que hizo Contraloría. ¿Cuáles eran las grandes acusaciones? Que viajó a Cabo Verde. Ustedes saben que Cabo Verde, en la escala obligada, cuando íbamos en el Legacy, para llegar a España, porque el Legacy no tenía largo alcance, había que aterrizar en Cabo Verde, llenar de combustible los tanques y continuar a España. Visitamos un paraíso fiscal. Viajaron en el 2015 a Panamá, a la cumbre iberoamericana, no iberoamericana, cumbre de las Américas, incluso estuvo Barack Obama. Pero así son las verdades a medias, ¿no? Viajaron a un paraíso fiscal en Panamá. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Crear el muñeco. Como no han podido encontrar 20 centavos mal habidos, ni lo encontrarán de los grandes cuadros de Revolución Ciudadana. Yo no me refiero a los Capayes, esa gente que nunca ha sido dirigente de la Revolución Ciudadana. Me refiero a Ricardo Patiño, a Jorge Glass, a Gabriela Revenera, a Doris Solís, a quien les habla. No a Lenín Moreno, un traidor, a ese sí le van a encontrar. Para los cuadros leales de Revolución Ciudadana, altos cuadros. Nunca nos van a encontrar 20 centavos mal habidos. Ahora quieren decir que tenemos las fortunas en Bitcoin, dijo la otra vez un despistado. En serio, eso dijo Joffre Campaña, que fue secretario jurídico de, ¿cómo se llama este tipo? Gustavo Novoa. Otro, Galo Lara, ahora referencia moral, Galo Lara, acusado de triple asesinato. Candidato inconstitucionalmente a prefecto de Los Ríos, pero va a ser el ridículo, felizmente. Que me llevaban lingotes de oro en el avión presidencial, la fortuna. Entonces quieren armar el muñeco, ¿no? Correa, de acuerdo a esa fuente moral que es Galo Lara, se llevó en lingotes de oro y por eso aterrizó un paraíso fiscal y depositó alguna caja fuerte por ahí. O sea, ya no saben qué hacer. Pero en lugar de denunciar la corrupción de Moreno, miren la prensa corrupta, este pasquín llamado Vistazo. Todo esto, cuando regrese a Estado de Derecho, habrá que regular. Esto no es libertad de expresión, esto es manipulación. Nos están robando nuestro derecho a ser informados. Si no es caridad lo que ellos hacen, es derecho nuestro ser informados. Ah, pero somos empresas privadas. Sí, suministrando un derecho. No me digan que una botica como es empresa privada puede vender medicina caducada, pues, o de mala calidad. No me digan que una escuela, como es privada, puede enseñar cualquier tontería a los chicos. Tiene que someterse a una regulación, tiene que respetar los derechos de los ciudadanos. Entonces, no me digan que esto, porque son negocios con fines de lucro, pueden comerciar y hacer lo que les dé la gana con la información, que es mi derecho. Y en verdad matan la información y lo que hacen es manipular. Esto es muy triste y muestra la pequeñez humana de esta gente y es incumplimiento de lo que dice el fondo. Baratísimo los fondos, la plata del fondo, y carísimo a nivel social. Despidieron 10.000 trabajadores el viernes a las 5 de la tarde al inicio del carnaval. Así utiliza a la gente este gobierno. Para que no reclamen, había feriado de carnaval 4 días, ahí despidieron a 10.000 familias. Y falta mucho más, porque el fondo les ha exigido el 30% de reducción. Ah, es que no servían. No, sí sirven. Verán cómo eso se traduce en peor servicio público de salud, servicio de educación, menos seguridad. Sacaron guardias penitenciarios, guías penitenciarios. Verán cómo van a empezar los problemas en las cárceles. Entonces, por supuesto que puede haber alguien pipón, pero no es el 30%, no son 10.000, nos están mintiendo. Y es para beneficiar al sector privado, para que haya más universidades privadas, para que haya más educación privada, más salud privada, la salud como mercancía, la educación como mercancía. Ese es el modelo que tienen a cabeza el Fondo Monetario y los que asaltaron el país. Contra eso es lo que hay que luchar. Y eso hay que derrotar, compañeros, y lo vamos a hacer junto a nuestro pueblo. Sí. Obviamente, continúa la persecución de Pablo Celi, que tiene como director administrativo al hermano de Lenín Moreno, imagínense el descaro, y que es manejado por su compinche Gustavo Larrea, odiador, profesional, que hay que ver dónde tiene plata, nunca ha trabajado en su vida. Un tipo realmente siniestro. Yo lo voté al año de gobierno. Le decíamos el capitán mentira a Gustavo Larrea, un mediocre completo, ¿no? Para determinar la legalidad, veracidad y propiedad de los gastos de adquisición de bienes, prestación de servicios relacionados con los acontecimientos del 30S. Ahora nos van a glosar por el 30S. O sea, ya es ridículo. Ya, la otra vez estaban acusándome de ordenar dispararme yo mismo. Es algo irracional ya. Pero bueno, hagan lo que les dé la gana. Ya empezó el final de esta gente, no se saldrán con la suya. Y por último, como regalo del Día Internacional de la Mujer, pues el 6 de marzo, yo creía que esto no iba a volver a ver en mi patria. Qué dolor que me da volver a ver linchamientos, policías perseguidos por ladrones, crímenes en las cárceles, femicidios, asaltos a plena luz del día.
Ya no existía eso en nuestro país. Nuestro país era conocido por los colores, su belleza. Estaba la campaña Ecuador amaba la vida, que quería transmitir que Ecuador era país de diversidad, de colores, sabores, olores. Estos mediocres, como era Correa la que inició la campaña, bórrala y pusieron un árbol ridículo que no significa nada, haciendo perder millones de dólares de un posicionamiento que Ecuador tenía a nivel mundial. Nos conocían por eso, el país de la alegría, el país de la equidad, el país de la biodiversidad. Hoy nos conocen por el video del femicidio a plena luz del día y los policías que no hicieron nada, por otro policía que dispara por la espalda a un joven de 24 años afro en la cabeza y lo mata, por los asaltos a plena luz del día, por policías perseguidos por ladrones en el Oro, ¿no? En Machala, Puerto Bolívar, y que le dispara con la vista, frente a la vista de otra policía. Y no se defiende el policía y lo asesina, lo persigue un antisocial, demostrando que los dueños del país son ahora los antisociales. Viendo linchamientos como en Pozola, que ya no se veía esto. Y ahora, ¿qué volvimos a ver? Los insultos de un Bucaram, diciéndole prostitutas. ¿Qué más les digo a nuestras mujeres? Porque son correístas, ¿no? Ratas, prostitutas, drogadictas. Ese fue el regalo por el Día de la Mujer del socio de Moreno. Del socio Moreno. ¿Usted ha escuchado a alguien que reclame esto? María Paula Romo, Moreno. Esa es la hipocresía. A mí 10 años, 12 años después me siguen diciendo, usted le dijo gordito horroroso. Y la otra vez salió Andrés Michelena diciendo que culpa mía era el femicidio en Ibarra, porque yo creé ese ambiente de violencia, porque le dije gordito horroroso hace 12 años a una periodista. Crean, lo ha aclarado 10.000 veces, pero los buitres tienen su carroña en la costa. Aquí está Lucho, que es de Pascuales. Horroroso significa malcriada. Yo tengo chat con gente de la costa. La otra vez me dijo una compañera, eres horroroso, significa malcriado. Seguramente soy feo, pero malcriado sobre todo, ¿no? Entonces yo quise decir malcriada, pero bueno, ya tienen los buitres su carroña. Pero 12 años después siguen con lo mismo. De estos insultos de Bucaram, ¿qué han dicho? Esa es la hipocresía que vivimos. Tenemos, es la gallada, esta es la guardia de choque con el MPD, estos sinvergüenzas. Son los que agreden, los que nos agredieron la campaña anterior, y la policía se hizo la vista gorda y el gobierno también. No hay un detenido, ¿no? Por haber retenido a un expresidente 3 horas, amenazado de muerte, en una radio, destrozaron la radio, destrozaron el carro, no hay un detenido. Esa es la doble moral que vimos, no hay Estado de Derecho. Pero no es momento de quejarse, compañeros, es momento de actuar. La gran oportunidad este 24 de marzo. Ya saben, a no anular el voto. ¿Por quién votar en el Consejo de Participación? Por estos 6 compañeros y todito, hasta la victoria siempre.